La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula, en esta ocasión con una aureola de santidad. Así, como suena, porque en estas fechas prenavideñas en las que la iluminación de calles y comercios nos anticipan y recuerdan el nacimiento de Jesús de Nazaret, vamos a dedicar el programa de hoy a los santos y beatos del siglo XX, personajes que la Iglesia, y no solo la católica romana, sino también la ortodoxa, han considerado merecedores de tales atributos. Pero abarcaremos el tema desde un punto de vista más amplio, porque la magia de la devoción no es exclusiva de los templos, también está en la calle, con otros casos, con otros personajes que seguramente os van a sorprender. Tendremos como invitado en el estudio a Fernando López de Rego, autor de Teresa de Calcuta, la persona, publicado bajo el sello Freshbook, quien nos hablará sobre la vida, obra, anécdotas y supuestos milagros de la beata más popular del siglo XX. El zurrón del caminante nos llevará hasta un lugar especial de la comunidad madrileña, el Cerro de los Ángeles. Contaremos con la sección Casos extraños y extremos, en la que Fermín Mayorga nos hablará de San Pedro de Verona, más conocido como San Pedro Mártir, un dominico del siglo XIII al que se le ha considerado como el patrono de la Inquisición. Hablaremos también con el periodista y escritor Carlos Fernández sobre algunos de esos otros casos de devoción popular y de los intentos por llevarlos a los altares. Casos curiosos como el del cantante Carlos Gardel, o políticos como los controvertidos Che Guevara, Eva Perón o el mismísimo General Franco. Y terminaremos el programa con los cuentos de Callejo, con sus enseñanzas y moralejas. Todo ello será posible con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, que nos acompañará durante estas 2 santas horas que tenemos por delante. Os recuerdo un día más la dirección de nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y por supuesto, nos podéis encontrar también en las redes sociales, en Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Dicho esto, y con la devoción que nos caracteriza por el conocimiento, la historia y las curiosidades, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para navegar entre creencias, milagros y santos. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. Millones de personas en el mundo creen en el poder de los santos, personajes que la Iglesia Católica, tanto la apostólica romana como la ortodoxa, honran por sus vidas ejemplares. Sin embargo, al menos oficialmente, no se les reconoce la capacidad de obrar milagros, atributos que solo posee el mismísimo Dios. Su función es únicamente interceder entre el Creador y el creyente para que se cumplan sus pedidos, aunque a veces la fe popular va por su cuenta y utiliza las imágenes de santos como verdaderos amuletos. Siguiendo la tradición, algunos benefician o propician la curación de determinadas dolencias, mientras que otros tienen fama de defender al devoto durante, por ejemplo, una peligrosa tormenta o ante las adversidades de la naturaleza. Poco importa si la historia que se cuenta de algunos de ellos pertenece al imaginario popular o si su existencia es cuanto menos históricamente dudosa. En la práctica, hay santos repartidos por el calendario que sirven para cada una de las necesidades del cristiano. Pero, ¿cómo se construye un santo?
por qué unos personajes de vida ejemplar están en los altares y otros no. Al principio del cristianismo se determinaba por aclamación popular, pero con el tiempo la jerarquía eclesiástica tomó el mando de la decisión, creando interminables procesos de estudio que realizaba la Congregación para las Causas de los Santos. Fue en 1983, con Juan Pablo II, que el proceso sufrió un giro y el pontífice polaco santificó a unos 300 santos y beatificó a más de 700 durante sus años de papado. Hoy en día existen más de 2.000 procesos abiertos. Son 3 grados los que hay que superar. Primero, debe ser declarado venerable. Más tarde, beato. Y finalmente, alcanza el grado de santo con su canonización. Entonces, el culto del personaje se extiende por toda la Iglesia y se le asigna un día de fiesta en el calendario. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha creado miles de santos. Pero a los oficiales hay que sumarles otros que no lo son, a los que los creyentes rinden culto como si lo fueran. De unos y de otros, proclamados en el siglo XX, hablaremos esta noche en el programa. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Bueno, y estamos aquí en un programa santo, beato, y bueno, no sé hasta qué punto, Jesús, eso va con nosotros, ¿eh? Muy buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, venerable David? Bueno, lo de venerable, vale, porque también es aquello que se les da a las personas sabias, viejas, y ya voy peinando canas, por lo tanto, bueno, lo de viejas y lo de sabia está por ver. Ya, como has dicho que venerable es el primer paso para la santidad, vamos camino, ¿no? De hecho, aquí el más santo de la mesa soy yo, ¿no? Que para eso me llamo Jesús. Bueno, eso sí, hasta ahí sí. El Hijo de Dios. Oye, santos y beatos, bueno, los hace la Iglesia, pero también el pueblo tiene sus preferencias. Sí, normalmente con más criterio, ¿no? Es verdad que el sistema de santificación por parte de la Iglesia Católica ha variado muchísimo. Se ha dicho que hay santos express, ¿no? Y algunos comentaremos esta noche. Otros han tardado muchísimo tiempo, bastantes siglos, en ser canonizados. Y otros, posiblemente con más méritos, que algunos de los que están en los altares, pues no han corrido esa suerte por distintas circunstancias. Casi siempre ya sabes que son intereses creados, motivos políticos, alguna obra revelada que escribieron, como le pasó a Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? Que fíjate, la mujer, con todas las bilocaciones que tuvo en Nuevo México, y aún así pues todavía se ha quedado un venerable, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la mayoría de estos santos han pasado por muchísimas pruebas para llegar a esa categoría, pero hay otros santos, esos santos populares, esos santos que han canonizado el pueblo, que posiblemente nunca tendrán peana, pero que han tenido un fervor popular. Y el fervor popular lo dan casi siempre por 2 características. Primero, porque en vida ya fueron reconocidos como tal, y luego porque se les atribuyen muchísimos milagros, muchísimos sucesos prodigiosos. Y sus tumbas están llenas de flores, están llenas de fotitos, de esvotos, como si fueran los santos más o menos conocidos. Yo creo que eso es bueno, porque esa tradición, esa conexión que hay del pueblo con las creencias, y estas creencias que a veces están tan intrincadas en el sentir popular, yo creo que son más favorables, más positivas que un santo de una congregación determinada que ha subido a los altares, pues precisamente por eso, porque ha estado siempre mejor en un convento y tampoco ha tenido tentaciones. Yo creo que para mí es más santo aquel que ha tenido las tentaciones del mundo, la carne y el demonio, que aquel que ha estado recogido en 4 paredes en su celda. Porque bueno, también muchos de esos cultos provienen de viejos cultos paganos. Bueno, ejemplo, de hecho hay santos. Santos que se les han atribuido, por ejemplo, cuestiones con la naturaleza o esos pequeños exvotos o esos talismanes que la gente utiliza. Eso viene de antaño. A ver, ten en cuenta que las reliquias no es algo que sea cristiano ni meramente católico. Las reliquias, había reliquias paganas en los templos romanos, en los templos griegos, había reliquias o objetos que estaban asociados directamente con sus dioses, con los dioses del Olimpo. Otra cosa es que fueron una tomadura de pelo como un piano, ¿no? Porque estaban ahí desde las lanzas, los escudos, en fin, alguna sandalia de algún dios.
pero es cierto que muchos de esos santos, sobre todo el principio santoral católico, dejaban mucho que desear. Sabes que se hizo una limpia a finales de los años 60, donde determinados santos siguen siendo santos, pero ya no con una veneración. El caso de San Cristóbal o Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. En fin, es tan dudosa su biografía, en este caso su hagiografía, que han dicho, bueno, vamos a dejarlos ahí, pero desde luego no hay por qué tenerles como devoción popular en las distintas iglesias o ermitas. Bueno, también está esta noche con nosotros maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal estamos? Bueno, aquí estamos. Te veo una aureola de santidad. Ah, no, que son los auriculares, los cascos. Sí, pero brillan esos cascos, ¿eh? Oye, Juan Ignacio, ¿espiritualidad o religiosidad? Pues depende en algunos casos, porque algunos de estos personajes de los que vamos a hablar se han caracterizado precisamente por llevar una vida espiritual muy intensa. Sin embargo, otros depende más bien de la conducta y depende de sus obras. En casos concretos, pues hay algunos santos que lo alcanzan por su compromiso místico, con la entrega, digamos, completa y absoluta a las figuras canónicas de la religión católica, a Jesucristo, etcétera. Y sin embargo, otros simplemente son por la virtud de sus obras, porque son capaces de ser muy caritativos o de concitar a su alrededor congregaciones que tienen una gran importancia social. En caso que hoy veremos en algunos de los personajes con los que vamos a tratar. Porque además, bueno, religiosidad normalmente siempre se suele relacionar, al menos en nuestro mundo occidental, con el cristianismo, pero la espiritualidad no. No, efectivamente, vamos a ver. En el tema espiritual hay imbricadas muchas cosas que vienen desde tiempos muy remotos en otro tipo de confesiones y en otro tipo de ideas. Por ejemplo, la influencia que han tenido sobre algunos santos del mundo cristiano, los sufíes, por ejemplo, es bastante importante, o incluso de otros mundos. Incluso podemos mantener que en el mundo pagano hay algunos de los personajes que aparecen como diosecillos y tal, que luego al final han sido santificados de una u otra manera. Porque claro, el mundo espiritual tiene una trayectoria de tiempos muy antiguos que luego va desarrollándose y al final se van acoplando unas cosas a otras. Como antes decíais, el caso de San Cristóbal. San Cristóbal, por ejemplo, no ha existido realmente y la Iglesia lo reconoció porque detrás de él hay el personaje de Ectuofo, que es el que lleva o el que porta el oro que se referiría a un concepto más bien alquímico, ¿no? Sí, pero quítale tú ahora de patrón de los conductores, ¿eh? No, claro, evidentemente cuando una fe está establecida, eso no es fácil de quitarlo. Hay casos muy concretos, por ejemplo, en vírgenes que tienen advocaciones de todo tipo extraño y sin embargo siempre son las mismas y sin embargo, dependiendo de esa advocación, tienen un tipo de culto o tienen otro, ¿no? Claro. Bueno, también nos acompaña hoy en el estudio Fermín Mayorga. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Grandes místicos y santos también tuvieron problemas con la Inquisición. Hombre, muchos de ellos, ¿no? Santa Teresa, por ejemplo. Algo hemos hablado en un programa de ello, pero en ese aspecto, y tú como especialista en la Inquisición, sabrás de unos cuantos. San Juan de Ávila, también otro perseguido por la Inquisición y encarcelado. O sea, sí hubo muchos, sobre todo aquellos que de alguna forma, entre comillas, pues caminaban por sendas y veredas que, según la Iglesia, no eran la más apropiada, ¿no? Y se desviaban un poco de la línea del crucificado. Y claro, a eso conllevaba ya de por sí el San Benito, ¿no? El que te tildasen poco menos que de hereje, ¿no? Y bueno, eso conllevaba, pues eso, encarcelamientos e incluso alguna que otra reprimenda, ¿no? Sobre todo porque cabe recordar que la Iglesia, afortunadamente, ha ido cambiando, ha ido evolucionando desde los primeros cristianos a lo que es la actualidad, y de por medio pues ha habido esos periodos oscuros en los que más que religión o espiritualidad, a las que antes aludíamos, pues se convertía en mera política. Totalmente. Además, yo soy de los que piensa que, desde luego, los santos están bien que se veneren y que se pongan en sus peanas, ¿no? Pero a veces también nos olvidamos de esos otros santos que la propia Iglesia se cargó. Y no me refiero a los santos acordes con su línea, ¿no? Sino al pueblo, a la gente civil, ¿no? Que a veces se la tildaba de apestados, de herejes, y sin embargo no habían cometido ningún delito. Eran los santos inocentes, ¿no? De la época, que algunos de ellos fueron quemados vivos y que nadie los tiene en cuenta, ¿no? Y ya digo y repito, no cometieron ningún delito, simplemente un pensamiento diferente.
Claro. Hombre, en el tema político, por ejemplo, hay que siempre tener en cuenta el caso de Juana de Arco, ¿no? Que empieza por ser hereje, se la quema y luego al final termina siendo santa, ¿no? Yo creo que ha habido, es verdad, muchísimos santos que han llegado casi a la santidad por casualidad. No me refiero por casualidad porque no tuvieran méritos suficientes, sino porque navegaban en una línea muy difusa entre la herejía y la ortodoxia. Entonces, de ahí, por ejemplo, yo que sé, movimientos espirituales tan importantes como los alumbrados o los iluminados en España en el siglo XVI, siglo XVII, muchos de ellos fueron condenados por hereje, pero sin embargo las cosas que hacían, los prodigios, la santidad, el ascetismo que demostraban, estaba muy a la par que cualquier otro santo beato que luego sí fue elevado a los altares por la Iglesia. O sea, que estaban siempre en esa línea difusa donde podía ser santo hereje con una misma facilidad. Totalmente, y el misticismo de Santa Teresa es clave, ¿no? para entender perfectamente la doctrina y la espiritualidad de los alumbrados. Teresa de Jesús era una alumbrada por antonomasia. Le pese a la Iglesia o no le pese, pero es así, ¿no? Los propios alumbrados, como ya hemos dicho aquí en este programa, la tenían como icono. Y los carmelitas, son muchos carmelitas y muchos conventos carmelitas que son condenados por la Inquisición por abrazar a Miguel de Molinos, la espiritualidad de este hombre. El quietismo, el molinismo, como le llamaban, y sin embargo es verdad, tú miras su biografía y podía haber sido perfectamente uno de los adalides del catolicismo de aquel momento. Pero en el momento que decías algo que no estaba dentro de la ortodoxia católica, automáticamente la Inquisición ponía las miras en ti, iba por ti, y claro que al final encontraba alguna contradicción o cualquier elemento que ellos consideraran herético, y si era herético, evidentemente es porque ya estabas de alguna forma condenado, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿no? Que hay que reconocer un poco también toda esa labor mística de cantidad de personas que no han pasado la historia, pero que sin embargo en su vida no hay ningún tipo de falsedad ni ningún tipo de caradura, ¿no? Porque hay muchos también que se las trajeron. No estaban en el momento oportuno, sí en el lugar, pero no en el momento histórico oportuno, ¿no? Y bueno, y hoy contamos como invitado con Fernando López de Rego. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro de tenerle aquí. Bueno, es abogado, ha trabajado en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea en Bruselas, ingresó en el Servicio Exterior de la Unión Europea. Ya en España ha sido jefe del Servicio Jurídico y miembro de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que es una agencia de la Unión Europea con sede en Alicante, y todo ello unido a su faceta de conferenciante sobre temas jurídicos, evidentemente religiosos y de relaciones internacionales, le ha supuesto residir en muchos países, en todos los continentes, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, prácticamente sí. Prácticamente. Bueno, acaba de publicar Teresa de Calcuta, la persona, publicado bajo el sello Freshbook, donde, por lo que he ido viendo, desentraña un poquitín las claves de ese comportamiento, como usted describe, como la mujer más admirada del siglo XX. Efectivamente, Teresa de Calcuta probablemente es la persona más admirada del siglo XX, en todo caso de la segunda mitad del siglo XX, y esto no es algo que diga por razones subjetivas, sino basándome en encuestas que se hicieron en países como Francia, como India, como Estados Unidos. En la India, por ejemplo, su país de adopción, se organizó lo que llamaron el Great Indian Vote, que fue un voto en donde participaron más de 50.000 personas de los diversos estados de la India para elegir, dejaron a Gandhi aparte, el padre de la patria, a la persona que consideraran el gran indio, es decir, la persona más admirada, el indio más representativo. Salió Madre Teresa con mucha diferencia. Pero un país tan laicizado como Francia también era la persona más admirada. En Estados Unidos también hubo una encuesta de Gallup en donde resultó ser la persona más admirada, es decir, que junto a su faceta religiosa como fundadora de una congregación, pues fue una de las grandes celebridades del siglo XX. Probablemente la persona más galardonada con sus 700 premios, incluyendo el Nobel, y las personas más conspicuas en el siglo XX, dado que a los 50 años salió del anonimato de Calcuta, se subió en un avión y prácticamente ya no se bajó durante medio siglo hasta que murió en 1997. ¿Cómo le dio por escribir este libro? La pregunta es sobre todo porque usted, que siempre ha estado relacionado con el tema jurídico, con temas políticos, con la Comunidad Europea, precisamente la Madre Teresa dejaba a un lado todas esas preocupaciones, incluso en el libro usted ya lo refleja, y dice, bueno, yo me ocupo de los pobres y de la política, ya se ocuparán los demás. En realidad no me dio por escribir, le estaba comentando
a Jesús Callejo hace un momento que yo me resistí durante 2 años. Jamás se me hubiera ocurrido escribir un libro sobre la Madre Teresa. En 2010, hace 4 años y pico, viajé a la India y pasé por Calcuta. Un amigo que acababa de estar allí, un amigo de hacía mucho tiempo ya, me dejó una nota diciendo: contacta a esta persona, un español que reside aquí hace tiempo, que aparte de hacer una labor extraordinaria en el barrio más pobre de Calcuta, en Pilcana, pues es una persona interesante de conocer. Al día siguiente le llamé, hicimos amistad, empezamos a compartir su tiempo libre juntos, incluso ya su tiempo de trabajo, porque yo le acompañaba a la casa donde tiene 30 niñas pobres alojadas, al dispensario médico, etcétera, hasta que un día me dijo, así sin venir a cuento, por lo menos desde mi punto de vista: ¿por qué no escribes un libro sobre la Madre Teresa? Que estamos en el centenario de su nacimiento, ya nació en 1910, esto era 2010. Me pareció tan extravagante la proposición. Era como si me hubieran dicho que por qué no escribía un libro de física cuántica, que ni siquiera le contesté. Pero me vuelvo a España y mes tras mes me llega un mail diciendo: ¿cómo va ese libro? ¿Cómo está el libro? Al año siguiente, en la misma época, en enero, en 2011, tengo que viajar a la zona, concretamente a Filipinas. Decido pasar las vacaciones en Calcuta. Retomo la amistad con esta persona y cuando me voy a ir, pues me dice lo mismo. Y ese libro. Callada por respuesta de nuevo. Mail cada mes cuando regreso de nuevo recordándome lo del libro. Un verdadero Pepito Grillo, ¿eh? Auténticamente una perseverancia increíble. Hasta que un día ya, bueno, él viene a España, le invito y un día me dice que teníamos que hablar de una cosa muy seria. Yo pensé, digo, este es capaz de casarse a los 50, cuando dice que no, tenemos que hablar de algo muy serio. Y digo, a lo mejor quiere comentarlo. Y bueno, lo muy serio era decirme, con un aire entre apremiante y compungido, ¿qué pasa con ese libro? En ese momento, cuando me dijo qué pasa con ese libro, ya en España, al cabo de 2 años de habérmelo dicho por primera vez, fue cuando tuve la sensación de que tenía que escribir el libro. Le dije todo lo que tenía que decir. No tengo tiempo, no tengo la preparación adecuada, no la he conocido en persona, porque murió en el 97, muchas personas la han conocido, pero yo no. Y además se ha escrito mucho sobre ella, pero ni por esas se desalentó y me argumentó que la literatura de Madre Teresa, aunque copiosa, en realidad tenía una gran laguna, y es que nadie había escrito sobre ella como persona. Se habían descrito sus obras con los indigentes, con los moribundos, con los leprosos, con los niños, etcétera, pero nadie se había ocupado de la persona. Y además decía, con razón, la literatura era en un 95% encomiástica a su vida, de personas que se habían emocionado al saber de su vida y su obra y habían querido escribir un libro de homenaje, o denigratoria. Pero no había prácticamente nada sin una a priori a favor o en contra, es decir, un intento de análisis objetivo. Y sobre todo, me dijo, nadie le ha dado la palabra a los que la trataron en la cotidianidad. La musulmana que vive en la casa de enfrente, que eran muy amigas porque hablaban por la ventana, el médico y amigo Pudwar que certificó su muerte, Sunita Kumar que le montó la red de colaboradores, una exalumna, los huerfanitos que ella adoptó y que son, etcétera. Dice, si tú vienes a Calcuta vas a entrevistar a todas esas personas que no han sido entrevistadas nunca, la mayor parte de ellas, y que no lo volverán a ser, puesto que muchas de ellas por principio no quieren desacralizar su recuerdo de Madre Teresa hablando a diestro y siniestro. Bueno, ya me quedé sin argumentos y sobre todo me quedé con el impacto de esa interpelación y al día siguiente me organicé el visado, el viaje y me puse en marcha. Estuve 1 mes y medio en Calcuta, era el 3er año consecutivo, enero-febrero de 2012. Entrevisté a decenas y decenas y decenas de personas que la habían tratado. Me leí todo lo que había que leer. Los días en que tenía huecos estaba en los archivos de la Casa Madre de la Congregación. Visité a las misioneras de la caridad en varios países del mundo. Recogí opiniones, especialmente de detractores, porque yo no tenía ninguna a priori favorable y lo que me interesaba era oír sobre todo a los detractores. Y luego ya me encerré en una casa en el campo, sin ninguna otra casa en 5 kilómetros a la redonda, sin teléfono, sin electricidad, sin agua corriente, sin cobertura telefónica, y al cabo de 3 meses el libro estaba escrito. Por lo que cuentas, Fernando, parece que estabas predestinado a escribir este libro, a pesar de tu oposición inicial, ¿no? Cuando antes estábamos hablando, mientras tomábamos un café, comentábamos que, con independencia de la repercusión mediática que siempre ha tenido la Madre Teresa de Calcuta y que mucha gente conoce y que ha destinado prácticamente toda su existencia a los más pobres de los pobres,
tal como ella decía, con independencia de ese catolicismo que muchas veces la gente llena de prejuicios dice, bueno, con una mujer católica a mí ya no me interesa. Es decir, con independencia de todo eso, lo que he visto en este libro tuyo, y me permites que te tutee, Fernando, es los valores que sobresalen por encima de que haya sido fundadora de congregaciones como son las Misiones de la Paz, de sus viajes, de recibir el premio Nobel, etcétera, etcétera. ¿Qué valores son los que destacarías especialmente? Yo, en fin, insisto, yo no soy un escritor, por así decirlo, católico que escriba sobre temas católicos. El siguiente tema es tan distante como es la Revolución Cubana, o sea que imaginaos. Pero lo que es indudable efectivamente es que Madre Teresa, más allá de su adscripción católica, es una gran maestra para su tiempo y para su lugar. Su lugar, pues el planeta entero, puesto que los 700 premios que recibió significa que fue conocida en todas las latitudes físicas e ideológicas. Este tipo de grandes santos son un gran mensaje para la humanidad en el momento en que vienen. Madre Teresa, por lo demás, es una persona que lamentablemente ha quedado encasillada en su faceta caritativa, cuando en realidad tiene muchas cosas más que decirnos a los hombres, a los seres humanos de este momento histórico, de la posmodernidad. Primer mensaje, un mensaje al mundo neopagano, que es el valor y la dignidad esencial de la vida humana. Cuando llega el cristianismo hace 2000 años, la vida humana no valía nada. El principal profeta de Jerusalén es decapitado como premio a una niña por haber bailado bien. Aparece su cabeza y sigue la fiesta cantando, bailando y comiendo. Nerón, que vivió 30 años, tuvo tiempo de ser patricida, fratricida y uxoricida. Y pirómano. Y pirómano de propina. Es decir, que la criatura aprovechó bien el tiempo. Pero la idea de la filiación divina universal, es decir, de la filiación divina, introduce una categoría cultural fundamental que permea toda la cultura occidental, incluida la agnóstica y atea. En cualquier constitución, en cualquier declaración de derechos humanos, está el valor y la dignidad de la vida humana como valor supremo. Esto es una cosa que se estaba empezando a diluir en nuestro tiempo neopagano por el influjo del utilitarismo, de la mercantilización. Madre Teresa, que se inmola con sus hermanas para los más pobres de entre los pobres, viene, por así decirlo, a relanzar el mensaje de que la vida humana, aunque no sea útil para el sistema productivo, puesto que un indigente enfermo, anciano de Calcuta, o un adicto de Amberes, o un anciano abandonado del mundo occidental, etcétera, no tienen valor ya para el sistema productivo, a pesar de eso, por su propia naturaleza humana, por su propia dignidad, merecen esa inmolación. Ese es un primer mensaje, es decir, en el mundo neopagano, reivindicar de nuevo la dignidad máxima y el valor máximo en la escala de valores del ser humano. Otra cosa, pues por ejemplo, hay una convención, se dice que en los ascensores en Londres la gente, cuando habla de algo, pues el tema convencionalmente es hablar del tiempo, si llueve, no llueve, etcétera. Sí. Nosotros hemos llegado a la convención de criticar algo en los encuentros entre extraños. Pues se critica a la compañía de autobuses si tarda medio minuto más, se critica al jefe, se critica a los políticos, merecidamente, dicho sea de paso, pero tenemos una convención de criticar y de quejarnos. No nos damos cuenta, pero esto se ha generalizado de una manera total. Madre Teresa, en cambio, y en el libro, bueno, explicito algunas anécdotas para ilustrarlo, no dedicaba ni una milésima de segundo a quejarse, a criticar, a la lamentación o al victimismo. Eso también creo que es un mensaje importante. Otro mensaje de Madre Teresa, pues es el de la tolerancia, como su admirado Gandhi. A Madre Teresa, por ejemplo, la criticaron de que no intentaba convertir a nadie. Y ella, con el gracejo habitual y lo repentino que siempre contestaba todo, dijo, ¿qué más? Si me paso el día intentando convertir a todo el mundo que me encuentro. Al musulmán el mejor musulmán, al hindú el mejor hindú, al agnóstico el mejor agnóstico. La grandísima tolerancia que tuvo, obviamente, eso obedecía a razones de su biografía personal. Pertenecía a una minoría étnica y religiosa en el origen, en Skopje, y perteneció a una minoría étnica y religiosa en su Calcuta de adopción. Estaba acostumbrada a la multiculturalidad, a la diversidad religiosa. Cuando ella invita, por ejemplo, a conocer a Juan Pablo II, a su gran amiga Sunita Kumaro hindú, y le dice que va a poner las manos delante y que va a ponerse un velo, tal, ella dice, Sunita, tú eres hindú, tú saludarás con el namasté, tú irás con tu sari y con el pelo al aire. Es decir, para ella era muy importante que cada uno fuera lo que en realidad era. Y luego, finalmente, con esto ya acabo, otro mensaje para el ser humano de nuestro tiempo tan cambiante, en donde es difícil muchas veces encontrar valores que hacer propios para circular por la vida.
Teresa de Calcuta, por su noche oscura, por su sensación de abandono, es también un mensaje en esta época de tantos mensajes que desconciertan, en donde las apuestas no son claras, no vienen dadas de generación en generación, en donde hay multitud de apuestas como filosofía de vida en el aire, en la época esta de la posmodernidad que vivimos. La determinación de Teresa de Calcuta en la apuesta que ella hizo y que le llevó hasta el final es también un mensaje. Es decir, cuando se hace una apuesta, cuando se eligen unos valores, cuando se da una respuesta, por ejemplo, en su caso, desde la fe, en un determinado sentido, eso es algo que hay que mantener en todas las épocas de tempestades y seguir adelante. Sí, además un poco también está explicitado en esa oración, ¿no?, de las misioneras de la caridad, que además creo que procede de un poema francés de 1912, tal como cuentas en el libro, cuando empiezan diciendo: Señor, haz que sea un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga amor, etcétera, etcétera. O sea, que en el fondo es un poco esa filosofía que ella intentó inculcar no solo a sus hermanas, sino a toda la gente que le rodeaba. Totalmente. Es decir, esta es una oración que llaman y siguen llamando y seguirán llamando de San Francisco, pero en realidad que no era lo de es. San Francisco. Y bueno, y Madre Teresa, lo que sí es atribuible directamente a ella, y es muy conocido, es ese pensamiento de el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Esto encarna mucho lo que es la filosofía de Teresa de Calcuta. Primero, porque parte del silencio, es decir, del no hacer extremo. Esto es una invitación a la esencialidad de la oración, pero incluso a la esencialidad del silencio. El fruto del silencio es la oración y el fruto de la oración es la fe. Es decir, que la fe viene después de la oración. Es conocida la anécdota con el hijo de Deng Xiaoping, cuando le dijo: por favor, rece por mí. Le dice Madre Teresa al hijo de Deng Xiaoping en China comunista. Dice: pero ¿cómo voy a rezar si yo soy ateo? Dice: es igual, usted rece. Y es porque ella considera que lo primero es el silencio. También es un mensaje para el hombre de nuestra época, que muchas veces no tolera la ausencia de ruido. Tiene que estar siempre con ruido, porque la confrontación con uno mismo es algo que muchas veces difícilmente se tolera. Empieza su camino por el silencio, el no hacer extremo. La inmovilidad física, la introyección de los órganos de los sentidos, el apaciguamiento de los procesos mentales, el silencio. Sigue la oración como fruto automático, es una concatenación de causas-efectos que una lleva a la otra sin necesidad de provocarlo, y de ahí viene la fe. La fe lleva al amor lleva al servicio y finalmente la paz. Es decir, que partiendo del no hacer extremo, el silencio, se llega a la paz, que es la paz interior o mesiánica, y es la paz en el mundo. Como se ve, Fernando, que has practicado la meditación, como se ve que has estado también en la escuela de Ramiro Calle, como se ve que has estado en distintos sanrats de la India, en Rishikesh y en varios sitios, ¿no? Pero has hablado antes de un comunista, ¿no?, y ese encuentro también antológico que tuvo la Madre Teresa con Fidel Castro. Sí. ¿Cómo fue aquello? Bueno, Madre Teresa tenía muchísimo interés en ir a Cuba. Yo creo que sus dos obsesiones eran Albania, porque era étnicamente albanesa, sí. Y era donde residían su madre y su hermana, las que no llegó a ver desde que se marchó a la India con 18 años. Albania, por un lado, que además era el país que, según Enver Hoxha, era el primer país oficialmente ateo, demolió todas las mezquitas, templos ortodoxos, iglesias católicas, etc. Albania y Cuba. Ella quería ir a Cuba. Recibió una invitación de la iglesia cubana y llegó allí y le dijo al cardenal Jaime Ortega, que está a punto ya de salir, tiene 78 años, que me gustaría ver a Fidel Castro. Era el momento de maximísima tensión y alejamiento, eran los años 60, entre el régimen cubano y la iglesia. Sí, después de la crisis de los misiles, ¿no? Exactamente, de la crisis, creo que fue en el 61-62, inmediatamente después de eso pues hubo un periodo de grandísimo alejamiento y de grandísima hostilidad. Al día siguiente vuelve a decir: Madre Teresa, me gustaría ver a Fidel Castro. Y al tercer día le dice, con lo de determinación que la caracterizaba: no me voy a ir de Cuba sin ver a Fidel Castro. En vista de lo cual, el cardenal Jaime Ortega dice: bueno, vamos a pedir la entrevista, le diremos que nos han dicho que no, y fuera. Entonces hablan con la persona encargada de asuntos religiosos en el Comité Central del Partido Comunista, piden la entrevista y, para su gran sorpresa, la conceden. Llega Madre Teresa al Palacio del Consejo de Estado, donde estaba la oficina de Fidel Castro, y empiezan a hablar. Bueno, le obsequia a una virgen que Fidel Castro, dice, mantuvo en su despacho hasta que salió hace 4 o 5 años, y fue entonces a un museo de La Habana. Empiezan a hablar y, claro, el tener a Madre Teresa a la corta distancia era auténticamente peligroso. El final de la entrevista fue que Fidel Castro luego le dijo, con el histrionismo habitual en él: y usted puede venir a mi isla
con todas las madres hermanas que quiera, sin limitación. El sin limitación era muy significativo porque en la época, en la Revolución Cubana, las congregaciones que están, básicamente las asistenciales, las educativas y otras, las echaron, tienen un número clausus. Por ejemplo, los jesuitas son 25 y ni uno más en la isla. Y le dijo, sin límite de número, Madre Teresa, también peligrosa en eso, que le das la mano y te toma el brazo, se ha establecido en todas las provincias de Cuba, tiene incluso en el Santuario del Cobre unas monjas contemplativas al mando de Sor Cripa, y bueno, están teniendo hasta vocaciones allí. Uh-huh. Hemos estado hablando de las bondades, de la obra, de la espiritualidad, de la persona de la Madre Teresa, y hemos pasado también de puntillas, y no quisiera dejarlo a un lado, bueno, pues también todas esas críticas, sobre todo también para tocar todos los palos de la baraja, ¿no? Uno de ellos se le decía que tenía un punto pendiente de soberbia en cuanto a que ella renunciaba a una donación si tenía que realizar papeleo de por medio. Sí, se le ha criticado mucho el modo de tratar el tema del dinero, porque el sistema de ellas es de lo más pedestre. Tienen una libreta en cada casa y cuando reciben alguna donación la anotan, concepto, el importe y la fecha, y cuando tienen algún gasto lo mismo en otra libreta diferente. Pero ni hacen memorias, ni hacen balances, ni hacen exámenes, ni auditorías, ni nada de nada. Simplemente eso. Tan es así que efectivamente, como dices, en algunas ocasiones algunos organismos de ayuda que tienen sus procedimientos, etcétera, sí, le han exigido una contabilidad más sofisticada y demás, y sencillamente han renunciado a la donación. Yo creo que eso no es porque vayan a utilizar el dinero de una manera rara. De hecho, una de las razones por las que es una de las congregaciones que más dinero recibe en donaciones del mundo es porque va directamente a los pobres. Es decir, ellas son de una austeridad auténticamente radical y extrema. En el no querer llevar una contabilidad sofisticada, yo simplemente veo la misma razón por la que no tenían ni un solo ordenador en la congregación. Ahora les han impuesto tener uno en la casa generaliza, en la casa madre de Calcuta. Y es porque ellas dedican todo su tiempo a la oración y al trabajo con los pobres y punto, y absolutamente nada más. Es la única congregación que yo sepa que no ha movido un dedo para promover la causa de canonización de su fundadora. Uh-huh. Les han tenido que obligar a tener un ordenador para recibir testimonios, porque ellas lo último que se les hubiera ocurrido hubiera sido hacer acciones tendentes a promover la canonización. Entonces, en esto es lo mismo. Pero ellas no tienen ni tan solo una oficina de administración. Me imagino que deben tener algo, pero en fin, lo que a mí me contó Sunita Kumar, que es la persona que les organizó administrativamente al principio, es que simplemente tienen una libreta con entradas y otra libreta con salidas y absolutamente nada más, ni memorias ni nada de nada. Lo más básico. Es una postura que ha causado ciertos problemas, evidentemente. Sí. Es como la de, a la vez que pues ella renunciaba a esas donaciones, en el caso de todo el dinero recibido desde la familia Duvalier, Papadoc, etcétera, luego posteriormente en los años 90 por Charles Keating, ese deportista de élite que debió dinero, Robert Maxwell, un sinfín de gente que luego fueron estafadores, pero que ella cogió el dinero a unas sabiendas de que era un dinero problemático. Bueno, eso... efectivamente hay un capítulo en el libro, como no se quieren tocar todos los palos y además el enfoque claro, no es agiográfico ni elogioso, sino de ver lo que hay. Hay un capítulo dedicado a las críticas y una de las críticas es esa, ¿no? El tema del dinero y concretamente el que aceptó donaciones de personas como el Duvalier hijo, como Charles Keating, que luego resultó que hizo un desfalco grande, o el magnate Maxwell en Inglaterra. Al respecto... decir que cuando ella recibió las donaciones no era consciente de eso. Ella se enteró a posteriori. Lo único, lo que le causó bastante problema fue que con Charles Keating hubo un juicio en Estados Unidos cuando él defraudó y el juez instructor del asunto le pidió que devolviera $1 millón y pico que había recibido. Y ahí sí que la puso contra las cuerdas. Lo que ella a partir de ese momento ya no aceptó donaciones de esa procedencia, pero no acabó devolviendo el dinero. Y no lo devolvió, primero porque cuando lo había recibido ignoraba que era un dinero, era de una persona que luego acabaría haciendo un fraude, y por otro lado porque ella no estaba segura de que cuando había donaciones tuviera que devolver el dinero si a posteriori se demostraba que eran personas de moralidad dudosa, puesto que en el fondo decía, nosotras somos mediadoras entre los donantes y los pobres.
y consideraba que no estaba claro que ellas tuvieran el derecho a interferir en esa donación. Al final, la finalidad del dinero era para ayudar a los más pobres. Sí. De hecho, se cuenta que cuando en el año 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz, ella modifica el protocolo, sobre todo del gasto de la cena de homenaje. Entonces dicen que no se gaste en eso, en esa cena, sino que también, junto con la cuantía del Premio Nobel de la Paz, vaya a parar a los más pobres. Y comieron 2.000 personas, Sí, creo recordar, en Calcuta. Efectivamente, el banquete en honor de ella, que tendría que haberse hecho en Oslo en el 79 por el Premio Nobel de la Paz, pidió que no se celebrara, que le dieran el dinero, que creo que fue $7.000, con los cuales organizó una grandísima comida para los indigentes de Calcuta en cuanto regresó. Dejamos de momento el tema de la Madre Teresa aquí. Fernando, te combinamos a que continúes con nosotros en el programa, porque luego lo que es en nuestro filandón, en esa tertulia que tenemos, contamos con tu experta participación y vamos con la primera de nuestras secciones. El zurrón del caminante. Bien, y hacemos un alto en el camino con esta primera sección porque el zurrón del caminante así lo exige. ¿Dónde nos vamos esta noche? Pues nos vamos a ir a un lugar que está considerado como el centro físico de España, aunque eso no es real. Sin embargo, así figura en muchísimos papeles y así lo cree muchísima gente. ¿Cuál sería para ti el centro geográfico? El centro geográfico de España está por delimitar. Lógicamente no existe un centro geográfico único porque estableciendo la poligonación absoluta, pues vaya usted a saber. Vamos, que no es el kilómetro cero. No, el kilómetro cero está a la Puerta del Sol. Bien, el Cerro de los Ángeles, a mi entender, es un lugar que tiene una tradición desde tiempos muy antiguos como lugar sagrado. La arqueología, en fin, ciertas razones hacen pensar que alrededor de este lugar siempre hubo una serie de ritos, posiblemente protagonizados por hombres muy antiguos, puesto que es una zona que está inserta en los que podemos llamar los cazaderos del Manzanares, del río Manzanares actual, que prácticamente llevan funcionando desde hace 15.000 años, puesto que la investigación arqueológica sobre el tema ha encontrado varias minas de siles en la zona, prácticamente 3.000 agujeros, y seguramente ahí se desarrolló algún tipo de espiritualidad en el modo tosco, lógicamente, que se hacía en el Paleolítico relacionada con la caza de los animales. ¿Y a qué adoraban? ¿Al dios Gran Siles? No, hombre, evidentemente claro, estamos hablando de cultos neolíticos muy toscos y muy primitivos, pero bueno, quiero decir que la zona, de alguna manera, desde tiempos muy antiguos tenía esta relación. Una relación que luego ya pues es más fehaciente, por ejemplo, en tiempos visigodos. Hay una ermita muy cerquita de la orilla del Manzanares, en la propia zona del Cerro de los Ángeles. Pero el Cerro de los Ángeles como tal realmente está relacionado con hechos sucedidos en el siglo XX.
bueno, el 20, pero sustentados en el 14. La primera ermita que se construye, que está dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, que es del siglo XIV, ya tiene una leyenda, una típica leyenda, por cierto, en muchos fenómenos marianos, según la cual alguien encuentra a una virgen que lleva a Pinto. Y en Pinto la Virgen no parece querer estar, sino que se vuelve normalmente a Cerro de los Ángeles. Entonces empiezan a disputársela entre Pinto y Getafe y al final deciden dejarla en el propio Cerro de los Ángeles y le construyen esta ermita. Este lugar, además, tiene una historia a principios del siglo XX verdaderamente siniestra, porque en 1919 se elige para establecer un movimiento al Sagrado Corazón de Jesús, que es obra de Carlos Maura Nadal y de un escultor que se llama Aniceto Marinas, y que se hizo con la aportación de muchísimos miles de españoles. Esa imagen de Jesús que había allí, que tenía 9 metros de altura, estaba acompañada de personajes como Santa María de Alacoque, como San Francisco de Asís. Fue donada, por don Mariano de Goyeneche. Y en 1919 inaugurada por rey Alfonso XIII. Y en 1939, en 1936, con el desencadenamiento de la Guerra Civil, hay unos muchachos que están en la zona y que suben y se dedican a defenderla de las tropas que venían a ocupar la zona, que son fusilados. Y al día siguiente, pues estas mismas tropas fusilan a este monumento, destruyen todas sus piezas, y como ven que con los fusiles no tienen suficiente ni a martillazos y tal, pues al final las terminan bombardeándolas con cargas de dinamita. Hay una foto famosa, ¿no?, donde se ve sí, a los republicanos fusilando al Corazón de Jesús. Efectivamente. Además que presumían de eso, o sea, que no es que hicieran ese atentado, ¿no?, contra el patrimonio y contra la fe religiosa, sino que además presumían de haberse cargado el monumento de 1919. No solo hecho, sino que entre 1936 y 1939 el lugar cambia su nombre por el del Cerro Rojo, en vez de ese Cerro de los Ángeles. Sí. Y bueno, terminada la contienda en el 39, pues se edifica otro monumento al Sagrado Corazón de Jesús, esta vez ya distinto, porque este ya tiene una cripta en la parte inferior que no existía en el proyecto original. Y bueno, esta es un poco la historia de este lugar. Pero este lugar además está relacionado con un personaje fundamental para poder entender toda la historia, y es el de una mujer que es la Santa Maravilla de Jesús. Sí. Que se puso un poco de moda hace poco, por desgracia, en el accidente este del autobús que se estrelló en Cieza, ¿no?, que venían unos peregrinos de Bullas. Por cierto, en Bullas es donde pasó bastante de la juventud de la Madre María Bellas, y murieron 14 personas. Venían precisamente de Aldahuela, ¿no? Pues mira, ¿te refieres a eso? ¿No lo sabías? Pues no. Cuando el 9 de noviembre ocurrió ese trágico accidente, venía precisamente de ver el santuario de la Madre Maravillas. Bueno, pues la Madre Maravillas, efectivamente no conocía ese detalle, había fundado 2 cenobios en la zona. Uno es el convento de la Aldehuela, que está a las orillas del río Culebro, que luego pues ha estado cerrado durante un tiempo, incluso relacionado con algunos hechos extraños. También ha fundado las Batuecas en Salamanca, y además el propio convento que existe encima del Cerro de los Ángeles, que está normalmente abierto y tal, pues al acceso del público durante el tiempo que va allí, que es un lugar de peregrinación importante, porque es que además el Cerro de los Ángeles encima se ha dotado de una serie de bosques alrededor, de instalaciones deportivas y cosas donde la gente suele ir normalmente a comer. Y de paso, pues algunos suelen subir por arriba para participar en algún oficio religioso en algún momento, e incluso conviar algunos esvotos de cera que se venden en unos puestos que hay en la zona. El lugar es verdaderamente impactante, y además yo siempre he creído que estaba conectado con otros 2 cerros testigos de la zona, que serían el llamado Cerro Chico y el Cerro Almodóvar, que aunque estos no tienen vestigios, de alguna manera formarían parte de una línea relacionada con la espiritualidad de los madrileños más antiguos. ¿Sabes a qué altitud está el Cerro de los Ángeles, donde está colocado este monumento? Sí, está a 666 metros, pero ya sabéis perfectamente que yo siempre voy a ser crítico con el 666 por razones muy claras. El 666, pero te lo recordamos. Sí, cada 2 por 3 me lo el 666, te persigue. Creo que eso es toda una mitomanía alrededor del 666, que es el número de hombre o el número de la bestia, pero no el número del diablo, que como he dicho muchas veces podía ser un colaborador necesario, pero no tiene por qué ser exactamente la misma extrapolación. Bueno, ¿y merece la pena ese paseo por el Cerro de los Ángeles? Pues sí merece la pena, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido también un lugar,
ya entrando en otros terrenos de avistamientos de luces en tiempos no muy lejanos. Recordar que incluso hemos ido allí a hacer algunos intentos de observar ovnis y cosas así. Sí, paseos nocturnos. Sí. Se podría decir que es un lugar de poder de la Comunidad de Madrid. Lo es, indudablemente. Bueno, pues dejamos aquí el zurrón y seguimos con el programa. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Casos extraños y extremos. Después de hablar de esa parte de la Inquisición, hoy nos traes un personaje, que es San Pedro de Verona, San Pedro Mártir. ¿Por qué es considerado patrono de la Inquisición? Bueno, es un santo muy peculiar, ¿no? Era hijo de herejes, en concreto de padres cátaros, y precisamente él mismo, una vez crecido y hecho inquisidor general y fraile dominico, estudió nada más y nada menos que con Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pues se dedicó precisamente a perseguir a los cátaros, ¿no? Es decir, de lo que había vivido inicialmente cuando era pequeño, de sus padres, pues con el consolamén, con la endura y con todo lo que conllevaba el tema de los cátaros, el no adorar el leño sagrado, ¿no? Donde se crucificaba a Cristo, etcétera. Bueno, pues pasó a ser un perseguidor de esa doctrina, ¿no? Y bueno, van a ser los propios cátaros los que se van a encargar de pagar a un sicario, a Carino, que se llamaba, para que lo asesinasen. Y en una determinada emboscada, este Carino, junto a otra persona, pues lo van a esperar y le van a clavar un cuchillo, así directamente, una especie de hacha en la cabeza y una espada. Y en un momento determinado, antes de morir, dice la tradición de que bueno, pues escribió en el suelo con su propia sangre una determinada frase, ¿no? Estoy con la fe, muero por la fe. Y bueno, a partir de ahí, como fue inquisidor general, el Vaticano le va a nombrar nada más y nada menos que el jefe supremo de la Inquisición y el santo. Lo va a hacer santo, como bien dijo antes Jesús Callejo, rápidamente. Demasiado rápidamente. De hecho, creo que es un dato que conocerás, siempre se ha hablado de ahora en este siglo XX o en el siglo XXI que se ha hecho santo con mucha rapidez tanto a Monseñor Escrivá de Balaguer como a Juan Pablo II. Dice que es la canonización más rápida. La canonización más rápida es la de San Pedro de Verona. Él muere en 1252 y a los 337 días le hacen santo. Días. Bueno, fíjate que con la Madre Teresa se estaba hablando de una beatificación muy rápida. Pero la beatificación ha sido a los 6 años. Claro. O sea, es muy rápida. O sea, que tenían que haber esperado, creo que son los 5 años, ¿no? Antes de realizar algún tipo de acción, pero ya al segundo, al tercer año ya se realizaron las primeras maniobras a petición del mismo Juan Pablo II, si no me equivoco. Es decir, las normas vigentes en ese momento, que son las actuales, prevén que la incoación del procedimiento solo puede pasar 5 años después del fallecimiento. Pero Juan Pablo II, que fue por lo demás su más estrecho amigo... Sí, su alma gemela, ¿no? Como exacto, decían. su alma gemela, pues hizo una excepción, tenía autoridad para ello y se incoó el procedimiento inmediatamente, de modo tal que el 19 de octubre de 2003 se produjo la beatificación. 6 años después. 6 años después. Hombre, este santo quizás tenía esa peculiaridad de haber sido hijo de herejes y precisamente eso también motivó un poco más a que la beatificación fuese más rápida, pero por supuesto la forma de morir y el ser inquisidor general.
Hombre, también hijo de herejes, me imagino que ahí sería como un sistema de educación, de enseñanza hacia el resto de la población. Es decir, vamos a canonizarlo cuanto antes posible para que se den cuenta que una cosa que no se lleva en la sangre. No, por supuesto. Además, fue un niño que le fue raptado a los padres. Los padres eran cátaros y había que educarlo cristianamente. Y bueno, pues se va a meter en colegios católicos y a partir de ahí va siguiendo una enseñanza que le va a llevar pues a donde llegó, en este caso a ser subido a los altares, ¿no? Y a ser considerado al día de hoy en muchísimos pueblos de España, que lo tienen como patrón, pues eso, un santo muy, muy seguido. Y además, por ejemplo, en Galicia, en Orense, ahí en un pueblo que se llama Surquía, ahí es el patrón y bueno, pues está considerado también dentro del pueblo como el santo de los locos, por aquello de que le clavaron el hacha en la cabeza y esa relación cabeza cerebro con el mundo de los locos, pues en esa población se le considera como tal, ¿no? Y mucha gente acude allí precisamente a pedir, ¿no? Por sus familiares que puedan tener ese Pero a ver, problema. Fermín, hay algo que no me cuadra. Aparte de la rapidez de la canonización, que estaba claro que era un enchufado, fue más rápido incluso que San Antonio de Padua. Y San Antonio de Padua ya de por sí se hizo en 352 días, en menos de un año. Bueno, pues San Pedro de Verona fue mucho más rápido todavía. ¿Cómo puede ser alguien que era hijo de herejes, de cátaros, que además fue inquisidor general y por lo tanto me imagino que promovió la persecución, la tortura y la muerte de varios herejes, cómo pudo llegar a santo? Bueno, pues esa es lo que la Iglesia siempre ha sostenido para bien de ellos, ¿no? En el sentido de que todas aquellas personas, empezando por la Inquisición, por ejemplo, que eran miembros de la Iglesia, la Orden de los Dominicos en su mayoría, y franciscanos, bueno, pues se dedicaron a la persecución, como dijimos al principio, de personas inocentes, que no habían asesinados, que no habían cometido ningún delito, simplemente pensaban de una forma diferente. Pero en este caso también la Inquisición se dedicaba a raptar, como así se está demostrado en la expulsión de los moriscos o la propia expulsión de los judíos, a los niños menores de 7 años, tanto de los judíos como de los moriscos, para educarlos cristianamente. Entonces, estos niños no llevaban la mácula, la mancha del pecado que sí podían llevar personas con 20 y tantos años, que ya era más difícil cambiarle el cerebro, ¿no? Pero en este caso a los niños se le pasaba la mano y bueno, pues podían llegar a ser frailes, podían llegar a ser cardenales. El cardenal Belluga, quiero recordar, por ejemplo, en Granada, es un descendiente de moriscos, pero es de esos niños que se les quitaron a las madres madrileñas, que se les robaron para educarlos cristianamente porque descendía de morisco. Un Belluga de Granada fue condenado a la hoguera, Baltasar Belluga, en Granada, ¿no? Y esa es una de las razones, es decir, ahí está el quid de la cuestión. Este santo en concreto era hijo de herejes, eran cátaros los padres, pero era un niño que va a coger la Iglesia Católica, lo va a adoctrinar, con lo cual no lo va a quemar en la hoguera ni lo va a asesinar, como a lo mejor sí hizo con los padres. No lo creo, pero bueno, eso no te viene escrito, ¿no? Como tal. Pero en este caso sí lo va a reeducar y va a llegar a donde llegó, a ser inquisidor general. En los autos de fe comentabas que hay una invocación a San Pedro de Verona. Creo que había todo un ritual ahí alrededor de la efigie o incluso pues de la imagen de este santo. ¿En qué consistía, aunque sé que variaba de pueblo en pueblo? Sí, no, a ser el patrón de la Inquisición, porque era el patrón de la Inquisición a nivel europeo y de los países católicos, el día 29 de abril se celebraba su fiesta. Y la Inquisición ese día, en la plazuela donde tenía su palacio inquisitorial, pues se ponían una cantidad de hachas importantes, de antorchas, ¿no? De la época. Se iba al convento de los dominicos, puede ser Llerena, Santiago de Compostela, allí donde estaba algún tribunal de la Inquisición, y se le hacía una fiesta por todo lo alto y además tenían que asistir toda la población, porque si no estaría yendo en contra de los dominadores que en ese momento controlaban la situación de Llerena o de Santiago de Compostela o Valencia, ¿no? Que era la Inquisición, y todo el pueblo en masa iba, amén de que había determinados tablados en esos momentos, ¿no? Para que, bueno, de alguna forma sobresaliesen figuras como los familiares del Santo Oficio, que todos eran hermanos de la cofradía de San Pedro Mártir, los propios noteros de la Inquisición, en definitiva toda la cúpula inquisitorial, todos los miembros notarios de la Inquisición, escribanos, calificadores, todo este tipo de personajes eran todos miembros de la cofradía y como tal estaban en determinados lugares, pero el pueblo en masa estaba allí para venerar, para adorar, incluso cantar. Hay canciones que se le sacaron al propio San Pedro Mártir en Llerena, por ejemplo, ¿no? E incluso gente condenada, familiares del Santo Oficio condenados por la propia Inquisición, porque el día 29 de abril, el día de la fiesta de la Inquisición, que le tocó a un determinado personaje desarrollar, no la hizo
con la veneración que se debía, ni con el atrezo que exigía de colorido, de estar atento a lo más importante a la hora de que sobresaliese todo el espectáculo, ¿no?, visual. Y como era un poco demacrable y no potente, ¿no?, visualmente hablando, pues se va a ir contra él, y la Inquisición le va a condenar a lo mejor a ser expulsado de la cofradía por no haber estado a la altura de las circunstancias. En este caso era un mayordomo de la Inquisición de Llerena. Se sabe por los procesos inquisitoriales que muchos de las brujas o de los herejes en general, ¿no?, donde metemos a judaizantes y a moriscos, invocaban, también tenían sus oraciones cristianas, a veces pues para hacer sus conjuros, sus ungüentos, sus actos rituales y actos mágicos. Y en esas oraciones, pues estaban implicados, como no, santos católicos, ¿no? Una de las más famosas era a Santa Marta y también a otros dentro del santoral. ¿En algún caso se ha encontrado alguna oración que estuviera destinada a San Pedro Mártir, precisamente como estaba en la Inquisición, para tener más el favor de ellos? No en el poder de la gente que abrazaba el mundo de la superstición. Sí, desde el punto de vista de personas civiles, cercanas, muy cercanas a la Iglesia Católica, sin mácula, sin mancha, cristianos de raza, en este caso, que cantaban. Y te viene la canción perfectamente pues escrita. Es más, aquellas personas que estén interesadas en el tema de la cofradía de San Pedro Mártir, que se metan en mi blog Mayorga Inquisición, que ahí hay un artículo dedicado precisamente a este santo, a San Pedro Mártir, y ahí aparece esa copla, esos versos que se le cantan a San Pedro Mártir, que desde luego no tienen desperdicio, ¿no? Porque es la valoración total de lo que se visualiza en ese momento en el lugar, ¿no? Bueno, dejamos aquí esos casos extraños y extremos. De Fermín, evidentemente te digo lo mismo que a Fernando. Te invitamos a que participes ahora a continuación en el filandón, o sea que Estupendo. No te dejamos levantarte de la silla. Y sí que vamos ahora a abarcar otro tema de los que hablamos. Hemos estado hablando de esos santos reconocidos, de esos beatos, y ahora vamos con esos otros santos no reconocidos, esos santos populares. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay. Como veníamos diciendo, existen otras devociones no admitidas por la Iglesia, pero que sí tienen un fuerte arraigo popular. Se trata de los conocidos como santos populares. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Fernández. Hola, Carlos. Hola, bienvenido al programa. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Oye, Carlos, bueno, eres periodista, escritor, trabajas en la actualidad en el Diario de Pontevedra, es autor de centenares de artículos y reportajes sobre temas relacionados con los mitos y las creencias, así como también de fenómenos insólitos. Y eres, a nivel editorial, autor, entre otros libros, de Santos Famosos y otras extrañas devociones, publicado con Ediciones Cidonia. Y también, bueno, la publicación más reciente a nivel editorial, que es 50 lugares mágicos de Galicia, que lo has publicado también con Ediciones Cidonia, ¿no? Con la misma editorial. Pues sí, son los últimos. Hay otros trabajos que siempre estamos haciendo cosas, siempre investigando nuevos temas, pero
el último libro fue dedicado un poco a los mitos y creencias de Galicia. Cuando he empezado la entrevista estaba sonando un tango. Yo le voy a pedir a nuestro compañero que lo vuelva a poner, un tango famoso de un personaje de los cuales, bueno, pues aunque parezca mentira, Carlos Gardel es considerado como santo, al menos Pues a nivel sí. popular. Pues sí, hay una cierta devoción, ¿no?, a Gardel, más que nada porque, bueno, a pesar de que falleció en 1935 y dejó discos que aún podemos escuchar, aquellos que ya ni siquiera eran vinilos, eran unos discos hechos de una pasta. Sí, de pasta, de 78 revoluciones. Sí, de 78 revoluciones que no, vamos, ni siquiera se pueden considerar vinilos hoy en día, ¿no? Pero creó un icono a nivel de la música popular, sobre todo la del tango cantado, y su muerte trágica en 1935, un accidente de avión, pues acrecentó ese mito, ¿no? Ese mito del cantante. Pero la devoción o el interés que pueden tener, que también existe para muchos personajes relacionados con la música, pues fue mucho más allá, ¿no? En la tumba que está en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires, pues tiene una estatua bastante original, ¿no? Una postura con cierta movilidad, y una de las ofrendas más curiosas que se le hacen a Carlos Gardel, además de pedirle, de rezarle y pedirle favores, es la de colocar una flor en lo que sería su En la solapa, ¿no? En la solapa, sí. Y un cigarrillo encendido en la mano, ¿no? Tiene la mano en una postura pues, que permite esta curiosa ofrenda, ¿no? Que, como te digo, va mucho más allá de simplemente una admiración o un agradecimiento por haber hecho por ser el icono de la cultura de la canción popular del tango, ¿no? Que va más, como te digo, se le piden ofrendas, se le piden favores y se le agradecen favores. Además, recordando incluso ese tango que él también hiciera famoso, aparte de que posteriormente se le conocía a una española, curiosamente, cantándolo, pero que era el tango del Fumando Espero. Pues sí. Y es una devoción bastante curiosa, ¿no? La de la que está en torno a Carlos Gardel. El tema de esos santos famosos, esas extrañas devociones de las que hablas en el libro, Carlos Gardel es una de ellas. También ha habido otros músicos a los que, bueno, pues de una manera u otra también se les ha tenido o se les ha creído a nivel popular como santos, pero a mí lo que sí que me sorprende es que a nivel político hay personajes como el Che Guevara, que hay personas que han querido llevarlo a los altares. Pues sí, y además en el caso del Che Guevara es mucho más sorprendente, ¿no? Porque el propio Che Guevara era ateo, ¿no? Y recomendaba que no se debía rezar, y que representa una corriente política, una filosofía política que estaba precisamente basada en el libre pensamiento y el ateísmo, ¿no? O sea, no es mucho más sorprendente, pero es cierto. En el lugar donde murió, en Bolivia, en La Higuera, en Valle Grande, pues hay una especie de monumento dedicado al Che, y en este caso se trata de un culto bastante local, porque las personas que le rinden, que le piden favores, que le rezan, que lo tratan como si fuera un santo, son personas de la localidad, ¿no? Del entorno. Más allá de que hay peregrinaciones, entre comillas, de muchas personas que admiran, ¿no?, la figura del Che, que se ha convertido en un ícono. Pero además, yo creo que además de esa imagen de revolucionario, hay otros aspectos que también contribuyeron a formar ese Che Guevara santo, que es, por ejemplo, las fotografías que
que circularon después de su muerte, ¿no? Que en las que parecía, mucha gente lo dice, que parecía el propio Jesucristo, ¿no? Con su barba y con... Sí, incluso se llegó a decir incluso pues que no era él y que él continuaba vivo, ¿no? Sí, bueno, es un mito bastante extendido a muchos personajes. Sí, ¿no? como Elvis Presley, entre otros. Sí. En las habitaciones compartían espacio el de Jesucristo y el del Che en aquellos años. Sí. Bueno, en el monumento que les decían, en la higuera, pues hay la gente deja diferentes objetos y ofrendas, y entre ellas comparten espacio, por ejemplo, la ofrenda, la foto de Juan Pablo II con la propia del Che, ¿no? O sea, eso se llama sincretismo, ¿eh? Sí, totalmente, vamos. De hecho, en toda Sudamérica hay un sincretismo, quizá porque el cristianismo entró mucho después que lo que es aquí en Europa, y porque hay una carencia de santos locales, ¿no? De personajes que sean santos oficiales, me refiero. Bueno, en Argentina no, ahí sí que hay profusión de santos locales, ¿no? Porque estamos hablando de Carlos Gardel, del Che Guevara, Eva Perón, Evita, la difunta Correa, el Gauchito Gil, el Quemadito, incluso sin apuras Maradona, que tiene una iglesia. Sí, bueno, y muchísimos más, porque, pero bueno, son todos santos populares, ¿no? Claro. Hay los santos oficiales, porque, por ejemplo, Carlos Gardel fue compañero, según algunas biografías, de un personaje que se intentó muchísimas veces llevar a los altares oficialmente, que es Seferino Namuncurá, ¿no? Que es el gaucho indio, ¿no? O sea, el santo indio sería, ¿no? Que era de Tierra del Fuego, y no se ha conseguido prácticamente, ¿no? O sea, que a pesar de que se llevan décadas insistiendo en que lo haga el santo. Por lo que veo... Entonces, la carencia de santos locales quizá es lo que... Hay bastante, por lo menos en Argentina sí que hay unos cuantos santos populares. En España también, y a lo mejor en algún momento hablaremos desde el santo custodio al santo cituno, etcétera, etcétera. Pero sí me he dado cuenta de que hay como una característica general en muchos de estos santos populares, por lo menos en estos dos que estás citando, tanto Carlos Gardel como el Che Guevara, incluso también Evita Perón, que muere a los 33 años. Las tres características es que tiene que ser gente muy famosa, es decir, famosa a nivel popular, querida por el pueblo, que mueran jóvenes y que mueran trágicamente, ¿no? En el caso de Carlos Gardel está claro, ¿no? Que muere en ese extraño accidente de avión. En el caso de Eva Perón, pues eso, por un cáncer a los 33 años. Y en el caso del Che Guevara, muere, como tú has dicho, de esa forma, ¿no? En la higuera. De hecho, sabes que uno de los nombres que tiene es San Ernesto de la Higuera y otro es el Cristo de la Sierra, precisamente por la similitud de esas fotografías con el rostro de Cristo. Sí, además se envuelve en un halo sobrenatural con otros hechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Che Guevara existe la maldición del Che, ¿no? Es decir, después de que el Che fuera muerto, ¿no? En la higuera, pues hay toda una serie de militares especialmente relacionados con su muerte, ¿no? O que estaban en el gobierno en aquella época, que murieron en extrañas circunstancias, vamos, entonces todo eso alimenta... Bueno, menos el que realmente le ejecuta, ¿no? Realmente ese es el que no muere. Pasa como la maldición de los faraones, al final mueren todos menos Howard Carter. O sea, ¿te ocurre algo parecido? Sí, exactamente. Además, bueno, también en el caso del Che también están lo de sus manos, que ya es otro tema, ¿no? Que fueron cortadas y guardadas en una caja por ahí, y en fin, que tienen todo un... ese halo casi sobrenatural, ¿no? O sea, en el caso de Evita, por ejemplo, fue embalsamada, ¿no? Fue el cadáver fue un embalsamamiento en aquella época sorprendente, además que lo hizo por un español, por Pedro Ara, exactamente. Bueno, y precisamente Evita es la santa, bueno, de los descamisados, ¿no? Como era llamada, incluso tiene su altar ahí en lo que es en la Confederación General del Trabajo, la CGT de Buenos Aires. Ahí tienen un altar dedicado a María Eva Duarte de Perón. Sí, y ahí es donde digamos, la gente va a llevar sus ofrendas, que a veces son pequeños esbotos o papelitos con deseos o con agradecimientos por haber cumplido un favor ya concedido, ¿no? Porque el cuerpo de Eva Perón está en el cementerio de la Recoleta y no está a la vista, sino que está en un mausoleo bajo tierra. Y además muy muy bien protegido, me parece que está como a unos 6 metros, ¿no? Sí, está por miedo a que sea robado. Bueno, sí, porque se ha robado y porque tanto la figura de Perón como de Evita forman parte de
una digamos polarización de la política argentina, ¿no? Y hay detractores y hay mucha gente a favor que la toma, como decimos, como una santa, ¿no? La considera como una santa tanto a él como a Juan Domingo Perón. Entonces por eso está tan protegida, y su cadáver no está, su cuerpo no está a la vista ni está accesible. Pero además hay otra historia también de ese halo sobrenatural. Evita tenía un carisma muy especial, ¿no? Yo creo que parte del éxito de Juan Domingo Perón como político se debe a Evita. Hombre, yo creo que además hemos estado hablando de 3 personajes cuyo carisma personal está fuera de toda duda. Sí. Y además, como decía, hay siempre un hecho sobrenatural que viene a reforzar esta idea de que podría obrar milagros, ¿no? Y en el caso de Evita es que precisamente en Madrid, en Puerta de Hierro, cuando Juan Domingo Perón y su siguiente esposa, que fue Estela Maris Martínez, pues hay un personaje de por medio que también es muy influyente en la política argentina en los años 70, que es José López Rega, que se ha considerado como el brujo, ¿no? Por sus prácticas esotéricas. Pues con el cuerpo de Evita llegó a realizar rituales esotéricos para transferírselo a su siguiente mujer, ¿no? Es decir, a la que luego fue presidenta, ¿no? La que antes fue presidenta de Argentina, ¿no? Que fue la segunda mujer o la tercera, perdón, de Juan Domingo Perón. ¿Tú crees, como decían en la antigüedad, que los elegidos de los dioses siempre mueren jóvenes? Pues sí, y además tú lo decías, una de las características es que la muerte trágica y joven de estos personajes, pues yo creo que ha contribuido a que subiesen a los altares populares, por supuesto. Bueno, y a riesgo de que a mucha gente, bueno, pues les pueda resultar cuanto menos hilarante esta pregunta, pero sí que es una realidad. ¿Puede el general Franco convertirse en santo? Hombre, santo es... Porque ha habido peticiones, ahí de hecho las hay, ¿no?, que para recoger firmas para pedir un proceso de beatificación del dictador. Sí, por supuesto. Y ahí hay un libro que se llama Francisco Franco, Cristiano Ejemplar, publicado por un sacerdote de Madrid. Sí, Manuel Garrido Bonaño. Exactamente, en la que defiende la santidad de Franco, defiende que se abra una causa oficial para la beatificación y la posterior canonización de Franco, porque reúne todos los requisitos cristianos, ¿no? Según su punto de vista, claro, para ser elevado a los altares. Y además recoge testimonios de personas que van al Valle de los Caídos tanto a pedir como a agradecer a Francisco Franco favores concedidos después de muerto, ¿no? O sea, con lo cual pues tendría defiende que tiene todos esos ingredientes. También lo quieren hacer con Isabel la Católica, ¿eh? O sea, que también hay unos cuantos fervientes defensores de que si la llamaban la Católica sería por algo, ¿no? En fin, odian claro. que los reyes católicos crearon la Inquisición, en fin, que echaron a los judíos, ese tipo de cosas son pequeñas minucias a la hora de la beatificación. ¿Y sabes quién es uno de los principales propulsores de que se beatice a ni más ni menos que a Isabel la Católica? Pues el creador del emporio de la principal cerveza mexicana, Coronitas. Pues lo dejó ahí en el testamento. Parte del dinero que vaya para la beatificación. Bueno, no sé en dónde se ha quedado ese dinero. Alguno creo que se lo ha gastado en cervezas. En cervezas, exactamente. Sí, seguro. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula y esperamos tenerte pronto. Por aquí, pero ya aquí, por los estudios, no a través del teléfono. Sí, bueno, algún día coincidimos, ya sabes que yo vivo en Galicia y... Sí. Bueno. A pesar de tu acento argentino. Bueno, un abrazo, Carlos. Un abrazo. Che, un abrazo, Carlos. Un abrazo, Jesús. Running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina.
truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Las noches de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula. Comienza El Filandón. Bueno, y comenzamos el filandón, ya que hemos dejado precisamente temas políticos. Bueno, estamos hablando del Che, de Evita Perón, del general Franco, de Isabel I la Católica. Me gustaría empezar este filandón, ¿por qué no continuar con esos santos que han sido políticos o incluso emperadores? Porque hay dos casos. Por una parte tenemos el de Carlos I de Habsburgo, que fue el último emperador del Imperio Austrohúngaro, y después, por otra parte, lo que es la familia entera Románov, que ahí estaríamos hablando de la Iglesia Ortodoxa. Es interesante esa observación, David, porque mucha gente piensa que la santidad está reñida, por supuesto, con la política, con militares, con personas que han ocupado puestos tan importantes como ser emperador del Imperio Austrohúngaro, que por antonomasia se deduce que han tenido sucesos de sangre, ¿no? Han estado en batallas, han tenido que firmar órdenes donde hay gente que ha muerto. Eso es lo lógico, ¿no? Pensar. Por tanto, que un político llegue a santo, incluso que un rey llegue a santo, los hemos tenido en la historia. Es verdad que no son muy habituales, ¿no? Tenemos en Francia el caso de Luis IX, en España tenemos al famoso San Fernando III el Santo, y otros medievales, todos ellos, como San Esteban, que fue rey de Hungría, o San Vladimiro, San Luis. Sí, San Luis IX, el rey de Francia, lo acabo de comentar. Pero, bueno... San Canuto de Dinamarca. Por ejemplo, que también ya el nombre era para santificarle, ¿no? Llamarle así. Pero bueno, o Santo Tomás Moro, por ejemplo, ¿no? En el siglo XVI, que es el patrono de los gobernantes y de los políticos. Pero bueno, podemos pensar que en aquella época es verdad que la vara de medir era distinta, era más tolerante a la hora de considerar quién era santo, aquel que preconizaba ciertos valores del catolicismo y con independencia de que tuviera luego las manos manchadas de sangre, por otra parte, pero bueno, se le elevaba a los altares. Pero que en el siglo XX también haya casos de estos, tú has citado uno, el beato Carlos I de Habsburgo, el último emperador del Imperio Austrohúngaro. Él muere en el año 1922, es verdad que muere ya totalmente desposeído de sus cargos, está exiliado en la isla de Madeira, en Portugal, y en los últimos años se dedica precisamente a la beneficencia, en fin, a dar un poco todos los bienes que él tenía, y eso es lo que le creó una cierta aureola de santidad, hasta el punto de que actualmente está considerado beato, todavía no santo, pero beato. También es verdad que durante la Guerra Civil muchísimos sacerdotes, por el mero hecho de estar en la iglesia en el momento que llegan los republicanos y ser fusilados, pues hay una causa, se incoa una causa de beatificación rápida y también se les han hecho a muchos beatos y santos. Y tenemos el caso del beato Pablo Meléndez González, que es un mártir del 36 y era un teniente de alcalde. O, por citar otro, ¿no?, el beato Alberto Marbelli, un italiano que muere en 1946, en fin, dentro de todos los fragores de la Segunda Guerra Mundial, y también es elevado a los altares. Es raro, ¿no?, que un político, un teniente de alcalde, y ya no te digo un concejal de urbanismo, llegue a ser santo. Pero la realidad es que hay casos así, y el caso, ya te digo, más paradigmático desde mi punto de vista sería el Carlos I de Habsburgo, dentro del mundo católico, y toda la familia Románov
al completo cuando son fusilados en Ekaterimburgo en el año 1918. Y fíjate, estamos hablando de Nicolás II, en fin, de su esposa, del zarevich, de las 4 hijas. A ellos sí les elevan a los altares, estamos hablando de la Iglesia Ortodoxa rusa, y sin embargo, a su criado, a los que también estaban allí acompañándoles y que también murieron fusilados, estos parece que no tienen el rasgo de santidad y no han sido considerados como tal. Pero también es verdad que se les eleva al santoral de la Iglesia Ortodoxa rusa justo con la perestroika, justo cuando ya se produce ese aperturismo. Hasta ese momento habían sido santos en el exilio, por decirlo así, y a partir del año 2000, sobre todo en 1998, cuando reposan oficialmente sus cadáveres en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, y también cuando se hizo, sabéis, la prueba del ADN, del carbono 14, y al final se desvelaron algunos misterios que hasta entonces eran persistentes. Por ejemplo, si 2 de las hijas que murieron allí fusiladas habían pervivido, ¿no? Que era en el caso de Anastasia y en el caso de María Romanov. Pues tanto en un caso como en otro, que son casos muy curiosos para investigar, fueron casos de farsantes porque se sabe, pero de una forma totalmente fehaciente, que fueron fusilados ese 17 de julio en uno de los sótanos de la casa de Ekaterimburgo. Hombre, además yo creo que ahí hay que tener en cuenta que la Iglesia Ortodoxa es la primera de que considera que precisamente el mal personificado reside o permanece momificado en la Plaza Roja de Moscú. Entonces, teniendo en cuenta que, bueno, pues sobre todo a nivel de ideología política, pues claro, estamos hablando del extremo opuesto de lo que podría ser pues esa familia Romanov con Nicolás II de Rusia al frente de todos ellos. Fernando, ¿conoces la religiosidad en la antigua Unión Soviética? O sea, lo que ahora hoy en día sería Rusia. Hay que tener en cuenta que las iglesias ortodoxas son en gran parte iglesias nacionales. Y por lo tanto ahí la mezcolanza entre política y religión es mucho más fuerte todavía que en los países católicos, por lo menos que en los países católicos en la actualidad. El mundo de la ortodoxia son 15, 16 iglesias autocéfalas, y en consecuencia se entremezcla. Acá hay casos extremos como por ejemplo el de la Iglesia Ortodoxa de Armenia, en donde es la espina dorsal del país. Son los que hicieron el alfabeto armenio, son los que han mantenido la cultura y demás. Entonces, en el contexto ortodoxo es mucho menos sorprendente que pase eso, precisamente porque las iglesias ortodoxas nacionales están muy ligadas a la identidad nacional. Sí, además es verdad lo que tú decías. Dentro de la Iglesia Ortodoxa hay como distintas facciones, no todos tienen el mismo criterio a la hora de santificar a alguien. La Iglesia Ortodoxa rusa, como vemos, pues no tiene ningún problema en elevar a los altares a la familia Romanov con todos los antecedentes que tiene el zarismo. Sin embargo, la Iglesia armenia, si no recuerdo mal, desde 1410 ya no está canonizando a nadie. El último fue a San Gregorio y sus criterios son tan rigurosos que consideran que desde el siglo XV en adelante no hay nadie que sea capaz, o por lo menos que tenga los méritos y los valores suficientes para ser elevado a esos altares de la Iglesia armenia. Por lo tanto, la Iglesia Ortodoxa se mueve por unos parámetros totalmente distintos que la Iglesia Católica, que en principio sí se mueve por un protocolo determinado, en fin, por una congregación de las causas religiosas y incluso, y eso además tú lo sabrás, Fernando, creo que se ha suprimido una de las figuras capitales antiguamente, que era el abogado del diablo, que era el malote de turno para decir, no era tan bueno porque al final, pues mira, puso la mano para tal cosa o hizo tal hurto. Esa figura creo que se ha suprimido para que los procesos de beatificación y canonización vayan un poco más rápido. ¿Conoces algún caso de estos del siglo XX que se haya canonizado, de estos famosos, por decirlo así, ¿no? Bueno, la Madre Maravillas es uno de ellos, que es cuando lo comentamos antes con la sección de Juan Ignacio, pero me comentabas alguno más, por ejemplo, el padre José María Rubio, ¿no? De Madrid. El proceso de canonización no lo conozco exactamente. No, pero me refiero que sí es una persona que protagonizó distintos episodios, vamos a llamarlos paranormales, por ejemplo, la bilocación, y muy poco conocido, pero sí es una persona que sí ha llegado a beato, ¿no? Actualmente. El padre Rubio fue canonizado, creo que en 2003. Y también, o sea, que ya es santo además, ¿no? Es santo, es uno de los jesuitas canonizados en el presente siglo, y efectivamente se le atribuyen bilocaciones, se le atribuyen, como a San Juan María Vianney, confesiones en las que correspondía antes de que le hubieran dicho nada. El cura de Ars, ¿no? El cura de Ars, efectivamente. Y parece que su taumaturgia está fuera de toda duda. Lo que pasa es que como San José María Rubio fue jesuita, a los 40 y tantos, al principio era sacerdote diocesano, pero desde que estudió teología en Granada le cogió un particular cariño a la orden de los jesuitas y finalmente con 40 y tantos
fue al seminario de los jesuitas y llegó a ser jesuita. Entonces está en una orden en donde la taumaturgia no está muy bien vista y no se le ha dado mucha difusión, por así decirlo. Dicho sea de paso, como anécdota, él contaba que como hizo el seminario ya como jesuita, habiendo sido antes sacerdote diocesano tan tarde, quería participar en todas las actividades de los novicios, pero obviamente no estaba para grandes trotes. Entonces jugaba los partidos de fútbol de los otros seminaristas, pero siempre de portero, porque era lo único que podía aguantar. Está enterrado aquí en la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid y bueno, en fin, es un caso de taumaturgia, claro, pero de la que no se hace mucha publicidad. Otra de las grandes devociones que se vive es la primera santa italiana del siglo XX. Ahí estaríamos hablando de Gemma de Galgani, ¿no?, que murió a los 25 años. Tanto cuando he estado aquí en Madrid como en Barcelona y me he pasado, creo que es los días 13 o 14 de cada mes. El 11 de abril sería mejor. Bueno, sí, pero es cuando digo, a nivel de cada mes, creo que son los 13 o el día 14, se forman unas colas monumentales. Sí, ahí va mi madre normalmente. Sí. Fíjate, yo creo que hay dos santos populares, pero también canonizados en este caso, de dos mujeres también italianas, que tienen mucho fervor en España. Uno de ellos es Santa Gemma Galgani, está claro, y la otra es María Goretti. O sea, son María Goretti, además, muy jovencilla, ¿sabes? Que muere cuando ya tenía 12 años, en fin, precisamente por preservar un poco su castidad, porque quería ser violada, al final es asesinada hábilmente, y la convierten en santa en 1950. Bueno, pues tanto María Goretti, que es muy invocada, ¿no?, para esas cuestiones de castidad, de purificación, como Santa Gemma Galgani, que tiene una devoción tremenda. Es verdad que esas colas son inmensas para pedirle cosas, ¿no? Un poco también. Yo he visto una devoción también, pero bueno, ya no es un santo del siglo XX, como San Judas Tadeo, donde la iglesia de Santa Cruz, que está al final de la calle Atocha, hay unas colas tremendas en un día concreto del mes, porque es el abogado de los imposibles. Yo creo que también la crisis, en fin, la necesidad de aspirar a algo más es lo que hace que invoques a determinados santos o compres más lotería, ¿no?, como está pasando ahora en Navidad. Y por eso yo creo que en los dos casos, Santa Gemma Galgani como la de María Goretti, y por citar otro caso además italiano, y Pío de Petralcina, sí, son santos italianos que tienen mucha raigambre aquí en España. Bueno, pero no solo es el padre Pío es el estigmatizado. De hecho, Gemma Galgani, ella tenía las manos y los pies, tenía estigmas, y luego desaparecieron. Además tenía sus visiones que ella decía del ángel de la guarda y demás. Pero evidentemente es curioso. ¿Por qué en muchos de estos santos, yo no sé si se coincide en la época, pero sobre todo muy localizados en Italia, dejando a un lado Teresa de Neumann, que es otro personaje, pero eran estigmatizados? Yo en eso soy muy contundente, porque me parece que no es así. Sinceramente, uno ve los documentos de la Inquisición y son cientos y cientos de religiosos, de religiosas que son condenados por la Santa Inquisición precisamente por esas estigmatizaciones que son creadas por ellos mismos dentro de los conventos, porque era una forma de sobrevivir dentro del convento. Enseñaba las manos a la población y desde su incultura pues rápidamente veían a esa monja o a ese fraile como si fuesen realmente verdaderos santos o ya posibles santos, ¿no? Y lo único que estaban consiguiendo con eso era atraer... Sí, pero era una estratagema, y estamos hablando de la Edad Media, donde tampoco no había ni los conocimientos médicos ni los medios como para poderlo investigar. Pero estamos hablando del pleno siglo XX, donde tanto a uno como a otro, bueno, pues se han pasado, sobre todo al padre Pío y a Teresa Neumann, hay infinidad de fotografías, se han investigado. Catalina, que también, por cierto, bueno, pues acá ha sido ya canonizada, ¿no?, si no recuerdo mal. Creo que beatificada en el 2004. ¿Beatificada? Sí. Pues fíjate, creo que le falta un poquito para ser santa. Unos cuantos añitos todavía. Pero sí que en estos casos existen estudios médicos que lo avalan. No estamos hablando de otros casos en los que sí que podría haber, bueno, que ni tan solo pertenecen a la Iglesia, ¿no? También estaremos hablando, yo que sé, por ejemplo, elementos como Giorgio Bon Giovanni, ¿no?, que daba la vuelta al mundo con sus falsos estigmas en manos, pies, frente, costado, etcétera, etcétera, y lo que hiciera falta. Pero en estos casos sí que, bueno, tanto uno como otro, pues han sido casos muy estudiados como para que podamos decir que era una cuestión falsa, al menos como para hacerse las medidas. Otra cosa es a nivel sugestivo. Pero han sido muy estudiados por médicos y por personas muy cercanas al Vaticano.
Eso lo expones, que casi nunca lo expone la Iglesia Católica, a las afueras, para médicos de otro tipo, ¿me entiendes? Y bueno, pues, ¿por qué no lo hacen, por ejemplo, ¿no? Pero te quiero decir una cosa. Si en la Edad Media esto se practicaba y se hacía, ¿me entiendes? Ellos saben perfectamente el camino para conseguir santos a través de ese tipo de estigmatizaciones, ¿no? Y claro que en el siglo XX también lo pueden hacer perfectamente, pero siempre los médicos que van a corroborar y que van a certificar todo eso es gente muy cercana al Vaticano, y a veces son religiosos mismamente, ¿no? Que han estudiado la medicina. Lo que pasa es que esto a la gente pues no se le cuenta y no se le transmite, ¿no? Y además yo quería hacer también una pregunta aquí a don Fernando con respecto a Madre Teresa de Calcuta, que para mí es un icono dentro de la santidad, aunque también tuvo sus deslices, ¿no?, reales, y fue muy criticada, ¿no?, sobre todo en los años 80, cuando, bueno, pues llegó a decir públicamente que el SIDA era un castigo de Dios, ¿no?, para todas aquellas personas que lo tenían encima. Entonces, yo nunca he pensado que Madre Teresa de Calcuta de por sí ella tuviese ese pensamiento, sino que a veces creo que ha habido gente detrás, bien el Vaticano o quien sea, que en un momento donde el SIDA no estaba bien, digamos, certificado o bien ayudado para poder ser sanado, pues bueno, era muy fácil de verter ese tipo de propaganda, ¿no?, para estigmatizar más a colectivos y a determinada gente. Entonces, si conoce usted ese mundo, esa historia que en los años 80 salió de Madre Teresa y que fue además muy... La verdad es que no conozco, o sea, nunca he leído que haya dicho esa frase. Y por otro lado, bueno, me extrañaría bastante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Madre Teresa fue precisamente dirigida hacia los colectivos más estigmatizados de la sociedad, para empezar el de la lepra. Es decir, ella empieza por los moribundos, puesto que consideraba que era contrario a la dignidad humana morir carcomido por los cuervos y las ratas. Luego los huérfanos, que eran muchas veces tirados en las basuras, en los cubos de la basura de Calcuta, pero a continuación irrumpe en el mundo de la lepra por un par de incidentes que tuvo. La lepra ha sido históricamente la enfermedad más estigmatizada, es decir, la enfermedad de la suciedad ya desde tiempos bíblicos, y ella se puede decir que es hoy una de las tres grandes de la lepra, junto con a San Damián de Molokai, cuya causa de canonización ella promovió activamente en sus viajes al Vaticano. Dijo, los leprosos tienen que tener un santo. Ahora incluso la sucesora de Damián de Molokai también ha sido canonizada el año pasado. Y Raúl Folleró, el presidente de la Asociación Internacional contra la Lepra. Yo creo que una cosa de ese estilo me cuesta creer que la haya dicho. En todo caso, además ha creado casas para enfermos de SIDA. Sí, últimamente sí las hay. Lo que pasa es que, en fin, este tipo de figuras se le atribuyen muchas frases y la mayor parte de las veces no es así. Como Gabriel García Márquez, claro, se han atribuido montones de cosas que luego ha resultado que no eran verdad. A mí me cuesta mucho creer eso. Hombre, sería una contradicción, porque si ayudas a unos leprosos, ayudas a personas de esa línea, y luego eres capaz de decir públicamente lo otro, que es un castigo de Dios, pues es una contradicción que no sé hasta qué punto, ¿no? Sí. Pero bueno, fue polémica en los años 80. No hablaba de castigo de Dios, hablaba de la retribución justa a una conducta desviada. Esa es la frase que yo tengo registrada.
Continuamos con el filandón. Dejamos a un lado unos personajes y nos vamos con otro porque ha habido, curiosamente, 2 papas, y estaríamos hablando de Juan XXIII y de Juan Pablo II, que fueron canonizados, recientemente, en la misma fecha. Hace unos días, prácticamente se puede decir, ¿no? El 27 de abril del 2014. Es curioso, ¿no? Porque, cuando alguien beatifica o canoniza a un papa, dice, claro, como era papa, pues parece que tenía todas las virtudes, ¿no? Y encima, pues los privilegios y el enchufismo adecuado para llegar cuanto antes a santo. Y no es así, porque de los 266 papas legítimos, es decir, descartamos todos los antipapas, que hay unos cuantos, entre ellos el pobre Benedicto XIII, ¿no? El de estar en sus 13, pues han sido santificados 80, que no está mal, ¿no? De esos 80, 3 en el siglo XX. Uno es Pío X, que fue en el año 54, y los otros 2 son los que tú acabas de comentar, que fue simultáneo. El Papa Francisco dijo que metía en la misma horna a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Y curioso porque a partir de ahí se están produciendo varios récords. Aparte de la canonización que ya hemos hablado, que sería más San Pedro de Verona, siempre se pensó que José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, le hicieron beato y le hicieron santo con mucha rapidez. Sin embargo, a Escrivá de Balaguer le hacen beato 17 años después de su muerte. Él muere en el 75 y le hacen beato en el 92. Es decir, que estamos hablando de 17 años, que es rápido comparado con otros. Pero cuando conoces el caso de Teresa de Calcuta, que la hacen beata a los 6 años después de su muerte, se equipara al caso también de Juan Pablo II, que su proceso de beatificación se inicia 61 días después de su muerte y le convierten en beato también unos 6 años. Con lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Pero ya se canoniza, tanto a uno como a otro, ese 27 de abril del 2014, es decir, a los 9 años, el caso de Juan Pablo II, a los 9 años de su muerte. Es rápido, pero no tan rápido como otros casos de la cristiandad del catolicismo anterior. Es verdad que llamó mucho la atención porque Juan XXIII, considerado el Papa bueno, muchos pensaban que tenía como más posibilidades de que hubiera sido canonizado mucho antes. Pero por las razones que sea, ahí quedó, y con Juan Pablo II pues se produjo esa canonización de una forma supuestamente rápido. Digo supuestamente porque en el caso de Juan XXIII la verdad que tuvo que esperar un poquillo y llamó mucho la atención. Pero es que acordaros que de Juan Pablo II es el papa récord de muchas cosas, no solo por la cantidad de viajes que hizo fuera de Italia, sino que solo él en su pontificado beatificó a 1.338 personas y canonizó a 482, es decir, más que todos los predecesores en los últimos 4 años o los 4 siglos juntos. Ahí es nada, vaya cifras. Se le dio y dijo, yo aquí esto lo pongo al día rápidamente. También es verdad que muchos tienen que ver con sacrificios relacionados con guerras civiles, con la guerra civil española sobre todo, pues hubo mucha gente, y también con distintas revueltas que ha habido en Sudamérica. Entonces, con lo cual eran grupos. Eran grupos, claro. Y hemos estado hablando de esos santos realizados tanto por la Iglesia católica, apostólica, romana, como por la ortodoxa, pero también están esos otros santos populares a los que antes aludíamos hablando con nuestro invitado, con Carlos, a través del teléfono, ya no solo políticos, sino que hoy en día, en pleno siglo, unos años atrás, ya en siglo XX, pero que incluso hoy en día están ahí pujando, porque no han llegado a los altares por la Iglesia, pero sí que son considerados santos por el pueblo. Y estamos hablando, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, del Santo Custodio o los Manueles. Sí, efectivamente, el Santo Custodio en la provincia en Locubrín, en provincia de Jaén, un hombre que se hizo santo por su fama de ser curador de muchísima gente. Además, por un procedimiento muy curioso, porque es que les hacía rezar una oración y luego les daba el papel de fumar y tal para que se lo tomaran después, y que ha generado una devoción popular, que por cierto Santo Custodio había heredado esa costumbre de Santo Aceituno, de Luis Aceituno, que fue un poco el que le pasa el poder, por decirlo así. Efectivamente. En ese papel de fumar hacía como una especie de garabato y tal, y luego es verdad que se lo tenía que comer de alguna forma, y ahí estaban las propiedades curativas. Y es curioso porque luego hay un Santo Manuel del que se sabe muy poco, que incluso dicen que velaba las fotografías de los que lo iban a
a retratar, porque a él no le gustaba salir en los papeles. Pero yo tengo otro registrado que también le llamaban Santo Manuel y no figura en los papeles, que este era de la localidad de Huetortájar. Y es que le conozco porque precisamente yo fui a verle para que me curara unos mareos. Y tenía una cierta devoción popular, sí. Ciertamente. Había varios. Un Santo Manuel, por lo menos el que yo tenía constancia, que murió no hace demasiado, en el año 1983, era venerado en las ventas de Carrizal, en Jaén. Y tiene una romería en octubre, en fin, bastante populosa en el aniversario de su muerte, el 14 de octubre. ¿Vosotros creéis que estas costumbres populares decaerán o precisamente por encontrarse en pueblos y en localidades y tal, subsisten en el tiempo por esas costumbres, tal cual son, que pasan de padres a hijos? Esto se va manteniendo porque hay un sustrato de la población que realmente se encuentra muy desvalido ante diferentes avatares, por ejemplo, las desgracias de sus hijos, enfermedades, y ahora sobre todo que en este momento vivimos una época de crisis que ha llevado a muchísima gente de nuevo a buscar el consuelo de la Iglesia para su situación. Además hay santos, por ejemplo, como el Santo Niño de la Guardia, que hace casi 500 años que está siendo venerado y que la Iglesia no lo acepta que como... Que no existió, ¿no? Y sin embargo la población de la Guardia pues está yendo toda ella en pleno a venerar, y gente fuera de la Guardia al Santo Niño, ¿no? A mí lo que me sorprende muchas veces de la cantidad de casos que conocemos, ¿no?, del siglo XIX, del siglo XX, es cuando confluye la devoción popular con la devoción eclesiástica, que no siempre se da. Ya lo hemos visto, que hay veces que la devoción popular va por un sitio y luego la Iglesia pues va por otro camino, a la hora de considerar a alguien santo o no santo. Yo creo que en el caso de la Madre Teresa de Calcuta se dan esas dos características. Incluso me atrevo a decir que también el Padre Pío de Pietrelcina. Es decir, los dos es cierto que ya son beatos, que tienen... Sí, que tienen el favor de la Iglesia y el favor popular. Exactamente. Yo creo que eso para mí es importante, porque de alguna forma se conjugan esos dos aspectos. Hay personas que nunca van a llegar a santos, como el Santo Custodio que estamos hablando aquí, yo creo que nunca le van a santificar, pero sin embargo el lugar de peregrinación en Nualejo, que es donde está su tumba, os puedo asegurar que siempre está llena de flores, igual que pasa con la tumba de Gardel en Buenos Aires, y como tantas otras. Pero eso también sucede o va a suceder con la tumba de Amparo Cuevas más tarde o más temprano. Claro, a eso. Pero bueno, pero ahí fíjate, pero ya estamos metidos en una aparición mariana, en fin, en una organización tipo sectaria. Es distinto, siempre va a tener sus fieles, pero va a ser muy difícil que se conjuguen esas dos partes, ¿no?, la parte eclesiástica y la parte popular. Pero en el caso, ya te digo, del Padre Pío y de la Madre Teresa, que es curioso, ¿no?, que a los dos se les llama por padre y por madre. No se utiliza la palabra santo, a pesar de que lo sean. Yo creo que eso sí es importante, porque de alguna forma es como son personas que están tocadas un poco por esa vara divina. Es decir, con independencia de las creencias que uno tenga, sea católico, sea musulmán, sea judío, sea budista, hay personas que destilan una aureola, que destilan una cierta paz, que destilan esa sensación de que estás ante una persona llena de luz y que lo que te transmite es esa sensación de armonía y de amor, que es lo que preconizan casi siempre todo este tipo de personajes. Fernando, bueno, aquí en el libro Teresa de Calcuta, la persona, del sello Freshbook, haces un especial énfasis en lo que son los orígenes, en la etapa de la infancia, en la primera juventud, ¿no? Posiblemente pues en busca de esas claves, de esas actitudes que ella posteriormente va desarrollando a lo largo de su vida. Durante todo este periodo que tú has estado ahí en Calcuta, que además, bueno, nos has contado al principio, la verdad es una gozada poder realizar un trabajo así, sobre todo ya no por el tiempo de estar allí in situ en Calcuta durante un mes realizando las investigaciones, sino luego, pues eso, como tú dices, apartado del mundo, en una casa y en el campo y tal, y escribiéndolo. Te habrás encontrado con muchas anécdotas de la Madre Teresa. Cuéntanos una de ellas, la que más te haya impactado. Bueno, anécdotas hay muchísimas porque tenía el don del ingenio. Cuento más de una, pero muy rápidas. Vale. Una que tiene entronca con el tema de la autorresponsabilización. En cierta ocasión, una persona preocupada pues por los problemas de la Iglesia, etcétera, le pregunta, pero madre, ¿qué es lo que está fallando en la Iglesia en nuestros días? Se da la vuelta y dice, usted y yo. Es decir, eso es una anécdota significativa de su tendencia a no cargar las culpas al prójimo. En otra ocasión, un teólogo estadounidense que había estado visitando sus obras en Calcuta durante 8 días fue a despedirse de ella y le dice, lo que están ustedes haciendo es admirable. Dice, pero teológicamente está usted en hace 200 años.
le mira, le pone la mano, dice, peor todavía, en hace 2000 años. 2000 años, ¿no? Y bueno, una vez estaba arrancando, como hacen ellas, gusano por gusano, porque muchos de los indigentes de Calcuta son gente a las que sus familias, cuando se ponen muy enfermos, les meten en un tren en los estados vecinos, Bihar, Orissa, etcétera, y los mandan hacia Calcuta. Llegan despistados a la estación de Jaura o de Silda, y allí los recogen unos voluntarios que no quisieron hablar. Fueron las únicas personas que no me quisieron conceder entrevistas, unos irlandeses que llevan muchos años cogiendo a los enfermos para llevarlos a los centros de la Madre Teresa. Y estaba una vez ella quitando los gusanos de las heridas que tenía, y una persona, un periodista, le dijo, eso que está usted haciendo no lo haría yo ni por $1.000.000. Se dio la vuelta y dice, por $1.000.000 yo tampoco. Pero en fin, acabo con una anécdota que tiene que ver con su sentido del humor. En los primeros años de Caligat, el hogar del moribundo, como se le llama popularmente, ella iba todas las mañanas allí en una ambulancia con un grupo de hermanas. En una ocasión se encontraron con un atasco de tráfico y quedaron paradas al lado de una señora bengalí con un sari ribeteado de oro, con el tilak en el entrecejo, en el chakrajna, con un peinado muy elaborado, etcétera, etcétera. Madre Teresa la ve y le dice a las hermanas, dice, ¿veis, hermanas, las ventajas de ser monja? Nos levantamos de la cama y a los 5 minutos ya podemos estar en la calle. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, pues Fernando López de Rego, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío. Se me ha pasado el tiempo volando auténticamente oyéndoos. Step out on the road. How much weight? How much? Then it's how long and how far and how many times. Oh, before it's too late. Call all angels, call all angels. Walk me through this while, don't leave me alone. La Escóbula de la Brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, tengo una duda. ¿Vas a seguir en la línea espiritual o te nos vas a poner religioso? Bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay muchísima. Me quedo más con la parte espiritual del ser humano que con la parte religiosa, y eso que la parte religiosa a nivel etimológico es la religar, lo que te une, ¿no?, con la esencia y precisamente con lo más profundo que tiene el ser humano y con la naturaleza. Pero hay veces que la religión se entiende de distintas maneras, sí, la manía de poner dogmas, eso ya... Exactamente, y de los orígenes de la palabra, ese religare, ¿no? Esa unión, no guarda ninguna relación a lo que es hoy en día. Yo creo que el hombre es espiritual básicamente, con independencia de sus creencias. Incluso un ateo es profundamente espiritual porque también cree en sus cosas, aunque luego no lo llame Dios, ni lo llame energía, ni lo llame de otra manera. Pero todos tenemos unas creencias porque todos necesitamos creer. Creer, y eso se refleja en las acciones. Claro, efectivamente. Que es lo importante. Una de las acciones, además muy habitual y salido y un poco a relucir cuando hablábamos de la Madre Teresa de Calcuta, es las críticas que recibió ella en vida. Y esas críticas, pues bueno, forman parte de la naturaleza del ser humano. Nos gusta siempre criticar. Y aquí estamos en un país, en España... Es que si no es muy aburrido, donde es como una especie de ejercicio de deporte. Es el deporte nacional, sí. Por desgracia, ¿no? Ella sufrió muchas críticas y cuando estaba leyendo el libro de Fernando López de Rego, pues vi que había incorporado uno de esos cuentos populares, que forma parte también de esas historias, fábulas, pasatiempos o enseñanzas muy significativas, que él lo puso precisamente para hacer mención a las críticas que recibió la Madre Teresa, pero creo que es extrapolable a las actividades que uno hace en la vida y que a veces, pues eso, hagas lo que hagas, no te vas a librar de una cierta crítica. El problema es que sea constructiva o destructiva. Y el cuento de hoy, que es El asno, el anciano y el niño, va por esos derroteros. Bueno, pues vamos a escucharlo con el permiso de Fernando López de Rego.
Bueno, pues resulta que un anciano, junto con su hijo, va con su burro al mercado. Y van caminando al lado del burro y pasan por distintas aldeas. Cuando pasan por una de esas aldeas, mira tú por dónde, un aldeano les critica. Dice, fíjate, tienen un burro y los dos van caminando. ¿Para qué tendrán el burro? ¿Para qué se lo habrán comprado? Ellos lo escuchan, no dicen nada y siguen caminando y van hasta la próxima aldea. Pero bueno, sí aprenden un poco la lección de esa crítica y lo que hace es que se monta el padre, el anciano, en el burro. Justo pasa por la aldea y el criticón de turno. Anda, mira, fíjate, pobre burro. Mira, va el hombre ahí sentado, el pobre niño ahí andando, ya le vale. Se queda un poco con la copla, van a otra aldea y, bueno, dice, pues está claro, me bajo yo del burro y que se monte el niño. Pasan por otra aldea y, oye, un par de mujeres criticando la situación. Anda, mira a ese señor mayor, ¿no le dará vergüenza? El niño ahí, subido al burro, pobre burro, con lo cansado que debe estar el burro, además se le ve que está a punto de morir, y a punto de cascar. Ellos no dicen nada, siguen caminando y lo que hacen es, con las distintas variantes que tiene esta leyenda, es que descabalgan y cogen al burro a cuestas porque, bueno, pobre burro, ni uno ni otro va, sino que vamos a montar al burro y efectivamente también sirve de crítica, como diciendo, mira que serán tontos, que han comprado un burro y en lugar de ir encima de él, de esta acémila, son ellos los que están cargando con el burro. Las distintas versiones, como ves, conducen a la misma finalidad. Hagas lo que hagas, estés encima o debajo del burro, la crítica está asegurada. Pues fíjate, esa versión yo no la conocía, ¿eh? Lo del burro a cuestas no lo conocía. Yo sabía que se subía uno, que se subía el otro, que se subían los dos, pero lo del burro a cuestas, vamos, me ha dejado cuadrado. Para que veas, hay algunas que terminan así, lo cual me parece que es absurdo el cuento, pero bueno, da igual, a la hora de la verdad, el hecho es que es imposible contentar a todo el mundo, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique. Yo creo que hay que aprender a vivir con ello, que las críticas no nos lleguen a afectar, como no le afectó a Teresa de Calcuta con todo lo que hizo, porque la finalidad siempre era loable. No intentes nunca complacer a toda la gente, porque así nunca vas a complacer a nadie. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que tenemos que recoger, que no nos importe las críticas, que no nos tomemos nada a nivel personal, que da igual, hagamos lo que hagamos con el burro, que da igual, hagamos lo que hagamos con nuestra vida, incluso aunque sea una vida honorable, aunque sea una vida llena de virtudes, siempre hay personas que intentarán ver la parte oscura de esa vida luminosa. Todos la tenemos, es verdad, pero pienso que hay que destacar más lo que nos engrandece, lo que nos hace compartir con los demás, que aquello que nos diferencia. Entonces, la parte oscura, claro que está, lo dicen todos los psicólogos. ¿Que la crítica hay que tenerla? Por supuesto que hay que tenerla. Bueno. Pero siempre para ensalzar aquello que podemos mejorar. No sencillamente para destruir o para intentar sobresalir a costa de los semejantes, a costa de nuestros hermanos. Claro, como decía, y la forma de actuar de la Madre Teresa era, bueno, si tiene razón la crítica, iba la persona y le pedía perdón. Si no tenía razón, entonces cogía la crítica y se la ofrecía a Dios. ¡Qué mejor ofrecimiento! ¡Qué mejor ofrecimiento! Como decía también una frase hindú de hace tiempo, dice, si tienes remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes remedio, ¿para qué te preocupas? Es decir, efectivamente, pase lo que pase, sé coherente y consciente contigo mismo. Olvídate de los demás y sigue tu camino. El camino que en su momento, por ejemplo, marcó la Madre Teresa, entre otras cosas, decía: el día más bello hoy, la cosa más fácil equivocarse, el obstáculo más grande el miedo, el error mayor bajar los brazos, la raíz de todos los males el egoísmo, o la fuerza más poderosa del mundo la fe, o la cosa más bella de todas el amor. Ya está, yo creo que ese es el camino y que les den. Bueno, Jesús, este final, lo de y que les den, muy espiritual no ha quedado, pero sí es muy real. Pero es muy así, real, efectivamente. Como la vida misma. Para siempre estamos preocupados por los demás, vamos a preocuparnos por nosotros mismos. Desde luego que sí. Bueno, Fermín,
Muy buenas noches y gracias por haber estado aquí en el plato con nosotros, en el estudio. Buenas noches. Maese Juan Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, vamos por ahí a ver a quién le ponemos algo. a quién criticar, ¿no? Como suelen decir. Jesús, muy buenas noches. Un placer, como siempre, hasta la próxima semana. Igualmente. Y a todos vosotros, bueno, pues amigos oyentes, gracias por acompañarnos. Recordaros nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook nuestro grupo es La Escóbula de la Brújula. En Twitter nuestro perfil es @laescobula7 y por supuesto también nuestra página web laescobula.com, donde podéis contactar con nosotros entre programa y programa. Buenas noches. Y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.